Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Este segundo día de la semana decisiva se nos está yendo entre la esperanza, una esperanza remota, pero en fin, esperanza al fin y al cabo, de que pudiera frenarse la aplicación de las medidas previstas al amparo del artículo 155 de la Constitución, cumpliendo, eso sí, Puigdemont, unas condiciones que luego les comentaré, y la expectativa de un posible debate en el Senado entre el presidente de la Generalitat y Mariano Rajoy. Una y otra cosa son factibles, aunque a esta hora, hombre, yo creo que son lejos de que se cumplan, pero la posibilidad está ahí abierta. Y les cuento, el Senado ya ha invitado a Puigdemont para que acuda el próximo jueves por la tarde o el viernes por la mañana y defienda sus alegaciones contra la intervención de la autonomía que preside todavía. Si al final acude a la Cámara Alta, pudiera darse la circunstancia de que fuera Rajoy quien replicara sus alegaciones, dando lugar a ese debate. La pelota en cualquier caso sigue en el tejado de Puigdemont, quien podría frenar la activación del 155 antes del viernes por la tarde, convocando unas elecciones autonómicas, eso sí, elecciones con arreglo a la ley orgánica de régimen electoral general que regula todas las elecciones en España, o sea, con arreglo a la Constitución, en definitiva. El gobierno le exige, además, le pide que renuncie explícitamente a la independencia y que vuelva a la legalidad constitucional, o sea, que asuma todas las decisiones del Tribunal Constitucional que suspendieron y anularon las leyes del referéndum y de transitoridad que aprobó el Parlamento en aquella sesión más propia de un Parlamento chavista y bananero que de una Cámara democrática y europea los pasados días 6 y 7 de septiembre. Esa sería la condición que le está poniendo el gobierno a esta hora a Puigdemont para desactivar el 155. Según los antisistemas de la CUP, el presidente de la Generalitat está valorando en estos momentos, dicen ellos, convocar elecciones y renunciar a la declaración unilateral de independencia. Veremos. En cualquier caso, ¿sería suficiente ese paso como está sugiriendo el PSOE o debería acompañarlo de las condiciones que pide el gobierno y que antes le señalaba? Lo vamos a saber de aquí al viernes. Y en cualquier caso el tiempo corre y la presión sobre los secesionistas y su estrategia golpista, la margen de la ley, es cada vez mayor dentro y fuera de España. Y además por parte de los sectores económicos, nacionales e internacionales, que están criticando duramente esta deriva en la que se han instalado con consecuencias cada vez más negativas para los intereses económicos de Cataluña. Hoy, por lo demás, en el Parlamento, esta misma tarde, han intervenido desde las 7 de la tarde, esos 8 senadores de los partidos catalanes que forman parte de la comisión ad hoc que se va a encargar de tramitar las medidas del 155 con el fin de conocer qué van a votar el próximo jueves estos 8 senadores. Así que vamos a Barcelona para que Marco Chiacha nos diga si ha concluido la sesión y en qué ha concluido, o sea, cómo ha acabado esto. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Antonio. Hace poco menos de una hora que ha acabado esta Comisión de Asuntos Institucionales en el Parlamento de Cataluña. Han comparecido los 8 senadores catalanes frente a la Cámara Autonómica. Especial expectación había por saber qué iba a decir el expresidente Montilla. Al final ha pedido a Puigdemont que convoque elecciones lo antes posible en una comisión que estaba previsto que tenía que acabar a las 3 de la mañana, pero que antes de empezar se ha decidido que durara menos y que ha acabado, ya os digo, hace unos 40 minutos. Después os contamos más detalles de todo lo que ha dado de sí esta comisión, Antonio. De acuerdo, Marco, hasta luego. Paralelamente, se están anunciando para el jueves y viernes movilizaciones y huelgas estudiantiles bajo la consigna de combatir una supuesta represión franquista. Represión franquista que solo existe, claro, en el imaginario de ese separatismo golpista que ya no cuela. Hasta uno de los diarios económicos más influyentes del mundo, como The Wall Street Journal, después de arremeter contra Puigdemont hoy en sus páginas, le ha pedido a Rajoy que ponga fin a esta farsa separatista, sobre todo por respeto a los catalanes leales y no independentistas. O sea, que imponga la legalidad constitucional. Eso lo pide The Wall Street Journal. Esta noche además hablaremos con nuestro colaborador Javier Negre. Ha sido objeto de una tremenda campaña en redes sociales por parte de los separatistas, animados, entre otros y entre otras, por una periodista de TV3 que quemó un ejemplar de la Constitución en pantalla en su día y que ya denunciamos aquí. Susana Ollero, adelántanos detalles. Buenas noches, Susana. Pues sí, Antonio, buenas noches. Vamos a entrevistar a Javier Negre, el periodista que está sufriendo esa campaña de acoso después de publicar un artículo en el diario El Mundo sobre cómo es la vida de los Jordis en prisión, en la prisión de Soto del Real, de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. Una campaña de acoso que está llegando a ser de amenazas, tanto por parte de periódicos independentistas de TV3, donde han ridicularizado su artículo, y también ha llegado a ser trending topic en Twitter. En unos minutos Javier Negre nos va a contar cómo está viviendo estos momentos de máxima tensión.
Muy bien, y por cierto, Sociedad Civil Catalana ya tiene lema para esa gran manifestación que ha convocado el próximo domingo, día 29 de octubre, a las 12 del mediodía, en el Paseo de Gracia de Barcelona. A favor de la democracia, a favor de la convivencia, por supuesto, y del diálogo dentro de la ley. El lema es Cataluña somos todos, para la convivencia, sensatez, o sea, sane. Ese es el lema, insisto, no fallen e invadan el Paseo de Gracia y sus aledaños el próximo domingo a las 12. Enseguida le voy a preguntar al doctor Luis Romero. Perdón, Luis Romero es mi médico de cabecera, Luis Gutiérrez. Luis Romero, que es nuestro amigo del alma, hombre, Luis, que seguro nos está viendo. Luis Gutiérrez, también es un viejo amigo, que ahora le voy a saludar enseguida. Le voy a preguntar si incide este tiempo seco y soleado aún más en catarros y gripes. Ya saben, hay gente ya que se está vacunando contra la gripe. Pero antes, Paola Sánchez, que ha habido un temblor de tierra en Loja, Granada, hace un ratito. ¿Qué pasa? Pequeño temblor, pues mira, lo último que tenemos es un tuit ahora mismo de Infoemergencias corrigiendo el grado de ese terremoto. Se había dicho que era de 3,3, ahora mismo acaban de tuitear hace 4 minutos, finalmente 3,2, cálculo revisado, como bien indicabas, en Noja. De momento no hay daños materiales. ¿En Loja o Noja, dices? En Noja, Granada. Ah, entonces Loja será. Noja, Granada, Noja. Loja, con L. Loja, Granada, Granada, disculpen, Loja, Granada, efectivamente, aquí Cantabria, está. ¿no? Si no recuerdo mal, hay un Noja. Noja es Cantabria, Loja, Granada, Los que hemos estudiado el plan antiguo todavía sabemos geografía. Algo de geografía. Mira, veo que en agosto registraron otro también de 3,9, 1 de agosto del 2017. No hay daño material, eso es lo importante, ¿verdad? Afortunadamente no, afortunadamente no. De todas formas estaremos pendientes aquí de lo que van diciendo las redes sociales y toda la información. Bueno, pues voy a saludar al doctor Luis Gutiérrez. Sí, sí. Pues sabes una cosa, Luis, que tu colega y amigo mío, Luis Romero, es también médico de atención primaria y es mi médico de cabecera. Me parece fantástico. O sea, es lógico que asocie Luis Romero con Luis Gutiérrez. Aunque a ti te conozco mucho antes. Uy, tú y yo nos conocemos. Yo tenía pelo. Tenía además bastante pelo. Y yo también tenía un poquito más. Tú también tenías un poquito más de pelo. ¿Qué tiempos aquellos? De Radio España, ¿no? Sí, señor. Increíble. Y luego de Radio Nacional también. 20 años. Y luego en Radio Nacional. Y luego en Radio Nacional. Sí, hemos hecho muchas horas de radio juntos. Bueno, Luis, vamos a ver. Estamos hablando de este tiempo seco, caluroso, incluso impropio, temperaturas impropias para la época del año. ¿Esto incide en catarros y gripes? Sin duda. Claro que influye en la aparición sobre todo de procesos catarrales. El catarro es una cosa y la gripe es otra. Las dos enfermedades están producidas por virus, pero están producidos por virus distintos. Los procesos catarrales se pueden dar en cualquier estación del año. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que a primera hora de la mañana muchas veces hay temperaturas muy bajas. Hay comunidades donde tienen temperaturas francamente bajas. Y luego llega las 11, las 12 y sube la temperatura. Y esos cambios de temperatura afectan sin duda a nuestras mucosas. Y es un abono, un campo abonado que encuentran los virus para producir patología. Por lo tanto, los procesos catarrales en estos momentos son muy frecuentes por este motivo. Yo ya lo que recomiendo... ¿Cómo se cogen, por cierto, esa gripe, esos catarros? Bueno, ese cambio de temperatura, porque te quedas, sudas, de pronto te enfrías... Sí, vamos a ver, los cambios de temperatura lo que hacen, como te decía, es nuestro sistema inmunitario se resiente, nuestras mucosas se resienten y, por lo tanto, el virus es más fácil que produzca inflamación de las mucosas. Mi recomendación, que es lo que te iba a decir, una buena hidratación, importante, taparse la boca, esto que decían nuestras madres, hay que taparse la boca, cuidado, frío, todo esto es muy importante y sobre todo respirar por la nariz. Respirar por la nariz es fundamental, ¿por qué? Porque la función que cumple la mucosa de la nariz y la función que cumplen los pelitos que tenemos en los cilios que tenemos en la nariz es limpiar el aire y calentar el aire que va a pasar en nuestra vía respiratoria, por lo tanto tenemos que aprender a respirar y tenemos que respirar siempre por la nariz. Bueno, Luis, hay ya comunidades donde se está vacunando contra la gripe, gente que ya se está vacunando. Lo que te voy a preguntar, ¿quiénes somos los que debemos vacunarnos o no? Digo quiénes somos porque probablemente ya, dada nuestra por esta edad, estamos ya en el grupo de riesgo. Sí, además soy diabético, o sea, Galicia, que estoy. País Vasco y Valencia, ¿puede ser? Sí, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco ya han comenzado la campaña de vacunación contra la gripe. Madrid creo que empieza el lunes 30, la campaña de vacunación. Bueno, ¿quiénes debemos vacunarnos contra la gripe? Bueno, decir que la gripe primero es una enfermedad vírica, como ya hemos planteado. ¿Y quiénes deben vacunarse? Bueno, está clarísimo. Hay recomendación muy clara de la Organización Mundial de la Salud y de las autoridades sanitarias españolas, del Ministerio, ¿no? Primero, las personas mayores de 65 años deben vacunarse. Eso es por obligación.
¿no? Se debe vacunar porque pensamos que la complicación en este tipo de personas ya por encima de 65 años es fácil. ¿Por qué? Porque puede haber enfermedades respiratorias. Por ejemplo, un paciente fumador y un paciente que tiene una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debe vacunarse. Un paciente que tiene problemas cardíacos, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca o tiene un problema de valvulopatía, también debe vacunarse. Debe vacunarse quien tenga un problema hepático, quien tenga un problema en su sistema inmunitario, es decir, que sus defensas no se van a producir cuando se produce una infección por enfermedad vírica. Deben vacunarse también las personas que están en contacto directo con el público, gente que está en un mostrador, policía, debe también vacunarse, personal sanitario. ¿Con independencia de su edad, Luis? Independientemente de la edad. En este caso ya estamos hablando independientemente de profesores. Claro, todo el mundo que esté en contacto con una gran población, obligatoriamente yo recomiendo la vacunación. Esto es así. Y de manera obligatoria para gente a partir de los 65 años. Bueno, obligatoria no es la vacunación. Decimos obligatoria. Que sería conveniente, que quiero dejar claro, para porque evitar incluso riesgos los calendarios vacunales que existen tanto para niños como adultos, en España no es obligatorio, siempre se recomienda, pero la recomendación sí es cierto que en personas mayores de 65 años se debe vacunar. También es cierto que no se vacuna al 100% de la población española. Estamos en torno al 70-75% de vacunación y esto es un problema para el resto de la comunidad, porque aquellos que no se vacunan es más fácil que transmitan los virus. ¿Se sabe algo sobre qué tipo de gripe nos va a visitar este año? Bueno, la vacuna... Siempre ya sabes que se advierte y dice, este año... Bueno, ya sabemos lo que está pasando en el otro hemisferio, ¿no? En el otro hemisferio ya están con la gripe y ya lo sabemos. Pero es interesante esta pregunta que me haces porque así podemos explicar cómo se fabrican las vacunas, ¿no? Las vacunas se fabrican con 3 tipos de virus distintos y estos virus que se ponen para un año determinado, para una temporada determinada, se hace pensando en lo que ha sucedido temporadas anteriores y cómo las epidemias son cíclicas, así se ponen esos 3 virus y su eficacia, la eficacia de la vacuna está en torno al 80-90% de eficacia. ¿Pero lo que viene es duro, es moderado? No lo sabemos todavía. Todavía de momento no sabemos, ¿no? En España pensamos que la primera oleada, la primera epidemia, llegará en diciembre, más o menos, mediados de diciembre, finales de diciembre. ¿Por qué en diciembre? Siempre, es la época. Es la época cuando bajan las temperaturas más. Exactamente, ¿no? Y cuando se producen este tipo de epidemias, ¿no? Por eso la importancia está en vacunarse ahora. Porque date cuenta que tu sistema inmunitario no es inmediato, es decir, a ti te ponemos la vacuna de la gripe y tu organismo necesita unos días, necesita unas semanas para producir los anticuerpos que en el caso que tú tengas esa infección vírica de la gripe logre controlar al virus y por lo tanto, si bien evite que aparezcan tus síntomas, por lo menos se reduzca la sintomatología, porque no nos olvidemos que la gripe es una enfermedad que produce dolor de cabeza intenso, fiebre alta, dolor muscular, dolor articular, absentismo laboral, que cuesta muchos millones, sí, y eso también hay que aclararlo, y potencialmente complicada. Pensamos que de la gripe se salva todo el mundo se cura, pero muchas personas fallecen por episodios de gripe, por lo que antes comentaba, ¿no? Sobre todo personas cardiópatas, enfermedad hepática, inmunodeprimido, en fin. Cuando hay un problema detrás, yo recomiendo siempre la vacunación. Y claro, Antonio, yo sé que existen los grupos antivacunas, que no tienen ningún sentido, ¿no? Estos grupos antivacunas... cosas tremendas. Pero tremendas, además... Eran motivo o causa de autismo, no sé, unas cosas... Sí, autismo, sí es cierto. Causa-efecto puede haber. Claro, y es cierto que todo se basó en un trabajo y en un estudio que luego se demostró que no era todo lo correcto ni todo lo cierto, que debían ser esos estudios y trabajos. Incluso el médico que lanzó y sacó ese estudio ha dejado la medicina, le han retirado, de la medicina, ¿no? Por lo tanto, yo sí soy partidario de la vacunación, no solamente de la gripe, sino de todas las vacunas, porque las vacunas han salvado muchas vidas. Por supuesto que sí. Querido Luis Gutiérrez, doctor, te agradezco los consejos sabios y oportunos que nos das. Y para mí es un placer estar igualmente, con todos vosotros, por favor. Antonio. Espero que nos veamos más veces. Claro que sí. Gracias, Luis. Cuando queráis. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida ya les presento a Javier Gallego, Yolanda Gómez, el
Sandra Fernández y Paco Rosell, por favor, sí que los tengo aquí detrás. Luego le preguntaré a Paco Rosell, no sé, sí, es de los que se vacuna también. El director del Mundo tiene que estar al frente de la redacción. Hasta ahora mismo, hasta ahora mismo. Bueno, Paola, dime, ¿cómo está ese barómetro? Bueno, pues ¿cómo crees? ¿Tú crees que debe de haber ese cara a cara Puigdemont, Yo creo que Rajoy sí, en el Senado? estaría bien, estaría muy bien. ¿Tú crees que sí? Pues es muy que revelador. de momento nuestros espectadores nos dicen que no. Tenemos un 63,8% de ustedes que están llamando para decir que no consideran viable ese cara a cara o afortunado frente a un 36% que nos dice que sí. No obstante, nos queda todavía casi 2 horitas de programa, así que les recordamos esos teléfonos, el 905-855-001 si creen ustedes que sí sería conveniente y el que acaba en 002 si creen que nos sigan ustedes llamando, que como les decimos queda todavía programa. Paco Rosell, tenemos una expectativa, la posibilidad de que Puigdemont efectivamente venga al Senado el próximo jueves por la tarde o el viernes por la mañana, e incluso que haya un debate con Mariano Rajoy, que estará presente en la Cámara Alta. Y tenemos otra expectativa posible, el hecho de que pudiera frenarse la activación del 155 si el señor Puigdemont convoca elecciones esta semana y además, hombre, vuelve a la legalidad constitucional, ¿no? Diciendo, son elecciones de acuerdo a la Constitución española y, por supuesto, renunciando a la independencia. ¿Esto se puede dar o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahora mismo es echar una moneda al aire y puede salir cara o cruz, cualquiera de las dos circunstancias. ¿Para qué nos vamos a engañar? Siempre te advierto que días de muchas expectativas luego se traducen en grandes decepciones. Esto es como los toros, ¿verdad? Yo creo que sí, pero hay que atenerse. Entonces, tarde de expectación, tarde de decepción. Exactamente. Entonces estamos situando distintas premisas, pero ninguna todavía digamos, es lo suficiente sólida como para empezar a sacar conclusiones. Las presiones están siendo muchísimas. Las presiones para que Puigdemont acuda al Senado, la ley orgánica de procesos electorales y, por tanto, desactive de alguna manera el 112. Esta es la expectativa del Partido Socialista y de una parte del PDeCAT. El PDeCAT le está presionando muchísimo. Es más, me dicen que si en estos momentos el presidente Puigdemont llevara al Parlamento que se votara la independencia, habría mucha gente del PDeCAT que se descolgaría y no votaría a favor. Eso lo tengo que ver yo, porque estamos abonando, por ejemplo, la expectativa de que el consejero Santivila se va a descolgar y no se ha descolgado todavía. O sea que, vamos, estamos actuando eso. De momento está colgado, pero de la brocha, sin escalera. Esa es una expectativa, que venga y ocurra eso. Y otra es que directamente, presionado por Esquerra Republicana de Cataluña, por su propio convencimiento, no olvidemos que Puigdemont es un independentista de toda la vida y que ha venido aquí a protagonizar o ser o héroe o mártir en este proceso, y luego la CUT, que le está presionando muchísimo. O sea, cualquiera de las dos circunstancias tiene que ser. Ahora bien, yo creo que el 155 no se ha activado para convocar unas elecciones autonómicas, sino que se ha activado para restaurar una legalidad constitucional que se ha quebrantado de manera grave en Cataluña, y por tanto eso es lo que hay que hacer. Si se restaura esa legalidad constitucional, estaríamos hablando de otra cosa. Las elecciones son una condición sine qua non, pero no suficiente para desactivar el artículo 155. Me parecería una tomadura de pelo a los ciudadanos que en estas circunstancias eso se produjera. Por tanto, vamos a ver lo que ocurre, y mientras, pues lo hemos visto, José Luis nos ha contado ahora mismo, las empresas siguen tomando decisiones. SEAT hoy ha dicho una cosa, una verdad de perogrullo. Yo fabrico coches para la Unión Europea. Si se proclama la independencia, estamos fuera de Europa y estoy fuera, no puedo producir coches competitivos ni a los mercados que me destino. Por tanto, la fábrica de Martorell la tengo que llevar a otra parte. Tardaré 3 meses, 6 meses, el tiempo necesario, pero esa deslocalización es inevitable. Pero es que son verdades de perogrullo en el que los independentistas están instalados en una burbuja que no ven la realidad que cualquier ciudadano puede ver delante de sus ojos. No, siguen instalados, son como esos grupos de chat que son absolutamente tóxicos, en que se alimentan unos a otros y salen absolutamente enloquecidos, ¿no? Pues eso está ocurriendo ahora mismo en la burbuja que vive el independentismo. Sandra Fernández. Buenas noches, Sandra. Muy buenas noches, Antonio. No sé, esperemos que vamos a girar, lógicamente, en torno a estas dos posibilidades que estamos hablando. Ahora le pediremos también a José Luis Pérez que nos hable de ese calendario y de esa posibilidad que ha tomado cuerpo hoy a partir de la declaración de la gente de la CUP
muy molesta, por cierto, y contrariada. Dice, claro, este es capaz de convocar elecciones y fastidiarnos a nosotros el proceso revolucionario, porque esto es como estar en lo antisistema, en el lío y en la bronca. De hecho, ya han sacado el spray, claro, ya han sacado el spray. Ya han sacado el spray, ¿no? Están en el mambo. Y si dice, es que como haya elecciones a lo mejor no hay mambo. Y claro, y eso le fastidia esto. Aparte que esto yo no sé si quedaría en extraparlamentarios, pero en unas elecciones me temo que la CUP, como Podemos en estas circunstancias, caería. Seguramente, y eso es lo que están apuntando las encuestas. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es cierto que convoque elecciones a que vuelva a la legalidad. Y digo lo de vuelva a la legalidad porque es lo que están manejando ahora mismo todos los partidos y no se ponen de acuerdo con qué es volver a la legalidad. Para el Partido Popular, evidentemente, eso supondría que el señor Puigdemont se olvide de una vez por todas de la ley de transitoriedad y de la ley del referéndum, que el Constitucional ya se ha pronunciado sobre una de ellas y está a punto de pronunciarse sobre la segunda. A mí esta parte me cuesta muchísimo más creerla. ¿Por qué? Porque sí me parece complicado que después de todo lo que se ha armado, que ahora el señor Puigdemont salga y diga, señores, que esto, que me lo he pensado mejor y que al final no. Con lo que ha ocurrido en Cataluña, con la situación económica, política, social, que este señor ahora se descuelgue con, mira, vamos a hacer simplemente unas elecciones, no lo va a hacer. Ya es complicado. Con lo cual, si además de eso le sumas que dice, y además, estas dos leyes, el Constitucional tenía razón. Esto nos vamos a olvidar de ello. A mí me parece muy complicado que eso ocurra, francamente. Me parece muy complicado. Y también a mí me llama la atención, José Luis explicaba ahora, las dos opciones que le ha dado el Senado al señor Puigdemont, y la fórmula varía del jueves al viernes, no simplemente que cambie el día, es que el jueves comparecería ante la mesa de la comisión y el viernes ante el pleno del Senado. Bueno, es mucho más duro ir al pleno del Senado. El jueves sería ante la comisión ad hoc, esta de los 20 efectivamente, que se ha creado precisamente para tramitar estas medidas. Y lo otro sería en el pleno del Senado. Y el viernes sería ante el pleno, ante todo el Senado, lógicamente. Que el Partido Popular todavía no ha decidido, en caso de que eso ocurriera, quién va a hacer la intervención. Hoy apuntaban que la fórmula podría ser primero la vicepresidenta y a continuación Mariano Rajoy, pero recordemos que esa fórmula también la apuntó el Gobierno cuando la moción de censura de Podemos a Mariano Rajoy y finalmente salió Rajoy solamente. Con lo cual, lo lógico es que sea Rajoy. Yolanda, lo lógico sería que fuera Rajoy. Yolanda Gómez, por aquello de que conoces el paño mejor que los demás, de la parte económica. Siempre se ha dicho y se está diciendo que probablemente lo que más está frenando ahora mismo esta pulsión separatista sean las medidas que desde el punto de vista económico están tomando las empresas, saliendo de Cataluña, los bancos en primera instancia, luego las empresas, y que siguen todavía. Hoy creo que ya vamos por 1.400 y pico empresas que han salido de Cataluña. Luego además hablaremos con el economista Fernando Trías de Bes, que ha escrito un artículo muy interesante en un periódico separatista o independiente como es El Ara, poniendo los puntos sobre la silla y criticando sobre todo a Oriol Junqueras, al que ha puesto de chupadomi. Dice, hombre, no nos llame usted idiotas, claro, hombre. Es que aquí el señor Junqueras y bueno, y los políticos de Podemos, desde el primer día decían que aquí no pasa nada, que se trasladan las sedes sociales, pero que todo continúa igual. Y no continúa igual. Yo soy de las que dije, y creo que lo dije aquí antes, incluso un día o dos antes de que empezaran a salir las empresas de ahí, yo creo que eso hace muchísimo más daño al proceso independentista que todo lo demás probablemente que pueda hacerse, porque es un baño de realidad. Es decir, todo lo que estos señores nos estaban diciendo, esa Arcadia feliz que nos estaban pintando de que nosotros somos el 20% del PIB y de aquí no se va nadie, esto es Cataluña y van a estar todos deseando quedarse aquí, no es verdad. Y lo que decía Seato, y lo decía Paco ahora mismo, ¿no? Es que ninguna empresa puede quedarse ahí si no hay seguridad jurídica. Y no nos engañemos, estos que dicen, bueno, no pasa nada, mañana vuelven. No, las empresas no pueden volver ahí hasta que no tengan clarísimo que ahí no va a haber independencia en un año, en 2 años o en 3 años. O sea que es verdad que lo de las elecciones, que yo sí que veo un poquito más cerca probablemente, porque es verdad que bueno, en ABC yo creo que en la mayoría de los medios, nos lo contaba José Luis ahora, ¿no? A nosotros también nos decían que efectivamente hay muchos consejeros del gobierno que le están diciendo, oye, que nosotros no cuentes para esto, convoca elecciones. En otro caso, porque no queremos ir a la cárcel. Entre otras cosas, porque es verdad que aquí también se ha especulado mucho y se ha dicho, no, es que no hay que ser tan duros. Yo soy de las que opina que al final en el País Vasco se acabó con la kale borroka cuando se dijo que los papás paguen los destrozos de los niños. Exacto. y se acabó al final cuando se ilegalizó a Herri Batasuna y decían muchos partidos de izquierdas, oye, por Dios, no hagáis esto. Al final se ilegalizó a Herri Batasuna y al final no pasó nada, hubo 4 protestas y para adelante. Yo soy de las que opina que al final a estos señores, muchas veces yo creo que en Cataluña se ha
actuado los propios gobernantes españoles como padres malcriadores, ¿no? Y los catalanes o el gobierno catalán como niños malcriados. Se les ha ido dando cada vez más para que el niño no llore y no proteste, y ahora ha sido el momento de decir hasta aquí hemos llegado y basta. Y a lo mejor cuando es una solución probablemente mucho más drástica, mucho más dolorosa que si se hubiera tomado hace mucho tiempo, pero yo confío en que al final dé resultado, ¿no? Y que yo recordaba además estos días los importantes discursos de la entrega de los premios Princesa de Asturias. Extraordinario el discurso del rey Felipe, pero el de Tajani, el del presidente del Parlamento Europeo, cuando dijo así, con esta palabra, dice, mire usted, en un Estado de Derecho la ley se cumple y punto. Y a partir de ahí, déjense ustedes de contemporizar que si esto va a tener consecuencias por aquí y por allá. La ley hay que cumplirla y punto, en un Estado de Derecho, lógicamente en una democracia. A ver, Javier, tu opinión también. De entrada, que ahora vamos a saludar otra vez a pues hechos, vamos a hablar antes porque estamos en una incertidumbre. Hechos de hoy, no solamente uno o dos, bastantes consejeros del gobierno de Puigdemont le han presionado de una forma abrumadora para que convoque elecciones. No solamente el partido, no solamente sectores económicos, sino su propio gobierno. Esos son hechos. Ahora, ¿qué va a hacer Puigdemont? Yo ahí estoy con Paco, incluso me atrevo a decir, yo meto la mano en el fuego que no va a convocar unas elecciones según la ley electoral vigente. Él está fuera de la ley. Él, de cara a su público, no puede. De cara a su electorado y de cara a él mismo, a su psicología, como tú apuntabas, a su futuro, no va a dar marcha atrás. No va a dar marcha atrás. Yo me apuesto, como siempre digo, los ahorros que no tengo, a que no va a ser así. ¿Y qué va a pasar? Hombre, una artimaña. ¿El gobierno va a aceptar una artimaña de unas elecciones que no sean según la legislación vigente si no vuelve a la legislación, al Estado de Derecho, a la ley, a la Constitución? El gobierno no puede tampoco. Y hoy portavoces del gobierno han afirmado en ese sentido que no consiste solo en convocar unas elecciones. Por tanto, está todo muy abierto. Hay hechos que confirman la grandísima presión y está todo muy abierto. Yo soy pesimista en cuanto a la economía, y lo vengo diciendo hace tiempo. Hay un constructo emocional en el mundo separatista que piensan que va a ser difícil, ¿qué más da? Hemos llegado hasta aquí, hasta el final. En el sector moderado, pero depende de quién, los líderes... O sea, pueden ser los de la CUP que no tengan nada que perder. Pero fíjate, yo hablo ya más de los ciudadanos. ¿Pero tú crees que un ciudadano que tiene a sus hijos, su puesto de trabajo y tal, se va a jugar el futuro de todos? Ojalá vayan viendo que esa quimera y ese paraíso incierto, falso que les han vendido, vean que es lo que es, una falsedad. Pero ha llegado a calar tanto cierto discurso emocional en muchos ciudadanos que va a ser difícil, a pesar de lo que visualicen, volver atrás. Y luego, por cierto, hablamos mucho de elecciones. Ya hablaremos luego, si queréis. Sí. Ojo con las elecciones. Simplemente digo que a día de hoy cualquier encuesta, ya desde el punto de vista de la sociología electoral, cualquier encuesta hoy no es válida. Claro que no es válida. Con la pulsión, con la emoción, con la pasión que hay en los ciudadanos, con la volatilidad que hay en Cataluña en este momento. Las condiciones sociales... Ojo que las encuestas y unas elecciones a corto plazo no sabemos qué resultado pueden tener. Las condiciones sociales y políticas en estos momentos no son las más adecuadas para efectivamente hacer un pronóstico sobre qué resultados podrían ofrecerse. Ahora mismo os doy otra vez paso, pero antes, José Luis Pérez, vamos a recordar precisamente esas expectativas, la posibilidad de que efectivamente el señor Puigdemont convoque esas elecciones, vamos a ver en qué términos y si eso bastaría o no para frenar el artículo 155 y paralelamente el Senado, que está tramitando ya las medidas derivadas de ese artículo 155 y que si no hay, en fin, nada que lo impida ni que lo interrumpa desde el punto de vista de la sensatez, vamos a emplear esa palabra, el viernes por la tarde estarían aprobadas y el sábado estaría intervenida la autonomía. Bueno, recuerdo que hubo un día que desde el pasillo del Parlamento catalán te decía, por favor, no me pidas certezas en torno a lo que puede ocurrir en los próximos días en Cataluña. Te mantengo en la petición, pero sí que es cierto que en las últimas horas la posibilidad de unas elecciones, después de esa reunión que hemos contado hace unos minutos, reunión de Puigdemont con todos sus consejeros, a los que les ha preguntado, ¿elecciones sí o no?
todos los del PDeCAT le han dicho elecciones sí, al menos uno de Esquerra Republicana también le ha dicho presidente, elecciones sí. Digo que después de eso sí que parece que cobra alguna posibilidad más. Es cierto que el sábado, cuando escuchamos a Rajoy y preguntábamos a los independentistas, no había ninguna posibilidad de que se convocaran unas elecciones. Es cierto que hoy sí que hay esa posibilidad. No sé si es la primera de las muchas que quedan, de las dos, como decía Paco Rosell, el director del Mundo, que quedan abiertas, la que tiene más probabilidades. En todo caso, pase lo que pase, lo cierto es que el panorama y sobre todo el calendario de la aplicación del 155 no se va a detener. De hecho, se ha puesto ya en marcha y ya conocemos los 27. Ayer conocíamos a los 27 senadores que van a formar parte de esa comisión, distribuidos de esa manera. Son 15 del Partido Popular, 6 del Partido Socialista, 2 de Unidos Podemos, 1 de Esquerra Republicana, 1 del PNV, también 1 del Grupo Mixto. Esos son los 27 senadores que van a empezar a reunirse ya a partir de mañana. Y como decíamos, está citado para que acuda. Puede hacerlo a esa comisión. El presidente Puigdemont puede hacerlo el jueves por la tarde. Efectivamente, como explicaba Sandra hace unos minutos, si acude el jueves por la tarde, solo comparecería, ese es el burofax que le ha enviado hoy el presidente del Senado. Si lo hace en la primera de las opciones que tiene Puigdemont para acudir al Senado, sería solo ante esos 27 senadores que hemos visto. En cambio, si opta por la opción de acudir al Senado, en el caso de que lo haga, que también hay que ponerlo en condicional, el viernes a las 10 de la mañana, ya lo haría ante el Pleno del Senado. Y quizá ahí, efectivamente, viéramos un cara a cara entre Puigdemont y Mariano Rajoy si finalmente decide también tomar la palabra, en ese hipotético caso, el presidente del Gobierno. De cualquier manera, el vicepresidente del Senado insiste: siempre es bueno debatir, e invita una vez más a Puigdemont a acudir a la Cámara Alta. Sería un honor tener al presidente de la Generalitat en su casa, que es el Senado, como la de todos los presidentes de las comunidades autónomas, y que pudiese participar aquí en un debate. Sería un honor, dice el vicepresidente del Senado. El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, dice que lo que necesitan para empezar es algo más de tiempo, que no tienen miedo a ningún tipo de cara a cara, pero que todavía no se ha decidido si acudirá Puigdemont al Senado. Nosotros lo que necesitamos no es un tema si el cara a cara o no cara a cara. Es decir, el presidente va con todo convencimiento a defender una cosa y, por tanto, el miedo al debate no ha existido nunca. El tema es la cuestión de que nos hable alguien autorizado. Entiendo, en este caso, el presidente del Senado o el presidente de la Comisión que tenga la decisión para decirnos el horario. Y es un tema de compatibilidad de horario, no es un tema solo de formato. Escuchábamos hace un momento al vicepresidente del Senado decir sería un honor que acudiera Puigdemont. El ministro de Justicia, el señor Català, añade otro apelativo. Dice: ojalá acuda Puigdemont. Esperamos que en el Senado se produzca el debate. Ojalá el señor Puigdemont también acuda a debatir y a defender sus posiciones en la sede de la soberanía popular, en el Parlamento de España, en el Senado, y se tomen las decisiones que tengan que tomarse. En todo caso, el ministro de Justicia es de los que ha apuntado: oiga, si se convocan elecciones, no se para todo, no se para el 155 y, sobre todo, no se paran los procedimientos legales que ya están en marcha ante la posible comisión de delitos. Volvemos a la posible comparecencia o no de Puigdemont en el Senado. Volvemos a escuchar otro testimonio, en este caso el del responsable de Podemos, Pablo Iglesias, que dice que cualquier escenario para el debate es bueno. Por tanto, se entiende que también lo es para él el Senado. Bueno, es su derecho venir al Senado y nosotros dijimos desde el principio que cualquier espacio de diálogo es imprescindible. Creo que el hecho de que pueda venir Puigdemont al Senado a explicarse sería bueno, pero insisto, el tema fundamental es cómo solucionamos el problema político que hay en Cataluña. Y nos queda por escuchar también al portavoz del PDeCAT en el Senado, José Luis Cleries, que es de los que recuerda que no está tomada todavía la decisión de si acude o no el presidente de la Generalitat jueves o viernes. Jueves por la tarde, el jueves también hay Parlamento, hay sesión del Parlamento en Cataluña, por tanto sería complicado. Jueves por la tarde, viernes por la mañana, no está decidido, aunque él apunta a otra clave. Según él, según el portavoz en el Senado del PDeCAT, Puigdemont quiere venir. Hay este plazo para presentar alegaciones que el presidente de la Generalitat pudiera
venir aquí a comparecer desde que se abra el plazo hasta el jueves por la tarde, dejando un plazo amplio para poder venir el presidente y facilitar que pueda asistir. Bueno, el plazo es amplio y se ha incluso extendido todo lo que se puede hasta el viernes a las 10, no solo la posibilidad de hacerlo en comisión, sino también de hacerlo en el Senado. Falta que se decida. Pues son dos expectativas que están ahí sobre la mesa, expectativas no exentas de esperanza, en algún caso. A ver si esto sirve para que efectivamente se pudiera frenar algo. A ver qué pasa. En todo caso, vamos a recordar que hoy también el Parlamento se ha puesto en marcha, digo José Luis, se ha puesto en marcha el Parlamento también con una sesión en la que se ha invitado, lógicamente, a los 8 senadores mandatados por el Parlamento de Cataluña y que participan en esa comisión ad hoc que va a tramitar las medidas del 155. Se les ha invitado para que expongan su posición y también para, no sé, reconvenirles en algún caso por parte de aquellos que evidentemente están en las tesis separatistas. Ahí ha estado Montilla, el expresidente de la Generalitat, que no tenía muy claro si hay que votar a favor o no del 155, y ahí estaba también García Albiol, el presidente del Partido Popular, que está, por supuesto, a favor de votar ese 155 en tanto las condiciones no cambien, desde el punto de vista de la vuelta a la legalidad constitucional. Marco Chiasa, cuéntanos cómo ha ido esa sesión en el Parlamento de Cataluña con los 8 senadores que participan en la comisión ad hoc del Senado. Venga. Sí, buenas noches, Antonio. Hace ya más de una hora que ha terminado esta comisión de asuntos institucionales en el Parlamento de Cataluña, que estaba previsto que durara hasta altas horas de la madrugada, pero que al final, por una decisión conjunta de todos los partidos, ha acabado durando unas escasas 3 horas. Al final, como dices, Antonio, los 8 senadores catalanes han explicado a la Cámara Autonómica los efectos del artículo 155 de la Constitución respecto al bloque constitucionalista. Albiol ha dicho que como catalán siente pena de que se tenga que aplicar este artículo de la Constitución, pero ha señalado que el único culpable de que se tenga que aplicar este artículo es el Govern autonómico. Por su parte, Montilla, todas las miradas, de hecho, estaban concentradas sobre lo que podía decir Montilla por 2 motivos. El primero, porque el PSC es un partido dividido a estas horas al respecto del artículo 155, y también porque era el único de los 8 senadores que fue presidente de Cataluña. Vamos a escuchar lo que ha dicho el senador socialista. Evitar l'aplicació del 155 de la Constitució és possible, convocant les eleccions al Parlament. Hem d'evitar la declaració unilateral d'independència i podem evitar el 155. Els problemes del nostre autogovern són reals i han estat menystinguts per al govern del president Rajoy. La seva agenda legislativa ha posat més llenya al foc del conflicte generat per la desgraciada sentència del Tribunal Constitucional. Un Montilla que ha sido muy crítico tanto con el gobierno central como con el gobierno autonómico, ya lo habéis escuchado, y que le hemos visto hablar el primero de todos los senadores y también ha sido el primero en salir de esta sala del Parlamento de Cataluña. Por lo que respecta al bloque independentista, Josep Lluís Clarías, del Partido Demócrata, ha avisado de que el artículo 155 no permite que se cese a Carles Puigdemont, y Esquerra, los senadores del Partido Independentista catalán, han hablado de que lo que está haciendo el Estado sobre Cataluña es un atentado a la democracia. Por último, en el Parlamento, y aquí Carme Forcadell, la presidenta de este Parlamento, ha convocado definitivamente para el jueves a las 10 de la mañana un pleno precisamente para debatir sobre los efectos del artículo 155 de la Constitución. Muy bien, gracias, Marco Chiasa. Bueno, en cualquier caso, escuchaba a Montilla. Montilla, ¿qué ha dicho? Que se puede evitar la aplicación del 155 si el presidente de la Generalitat convoca elecciones. No ha matizado más, no ha ampliado detalles, etcétera, etcétera. Y le ha pedido a Puigdemont que evite el 155 convocando elecciones. Sobre esto, ya ahora os pregunto, hay cierta polémica. Por vez primera, en el bloque constitucional, si me permite la expresión, hay alguna fisura. ¿Qué dice el Partido Socialista? Pues ha dicho, hombre, si el señor Puigdemont, con arreglo a la ley, convoca elecciones, esto paralizaría el 155. Lo decía así la portavoz del Partido Socialista, Margarita Robles. Nosotros entendemos que si se convocan elecciones con arreglo al marco constitucional y a la legalidad vigente y se convocan por parte del presidente Puigdemont, no tendría razón de ser la puesta en marcha del mecanismo del artículo 155 de la Constitución. ¿Qué dice el Gobierno y el Partido Popular? Ha dicho, sí, eso está muy bien,
puede convocar y debe convocar elecciones. Ahora bien, que sean con arreglo a la Constitución, por supuesto, y a partir de ahí que adjure de la independencia. Y además, que asuma las decisiones del Tribunal Constitucional, aquellas que suspendieron en su día y después anularon, como por ejemplo la ley del referéndum o la ley de transitoriedad aprobadas en aquella sesión bananera del Parlamento de Cataluña el 6 y 7 de septiembre. Rafael Català, ministro de Justicia, le ha dicho, si es solo elecciones, sin más, eso no paraliza el 155. Escuchen. Un proceso electoral no convalida todas las irregularidades que se han cometido en los meses pasados. Pero paralizaría la aplicación del 155, aunque no convalide. Esa decisión la tiene que tomar el Senado. Bueno, en esa estamos. A ver, Paco, volvemos al comienzo. Si el señor Puigdemont solo se limita a convocar elecciones y sin más, sin adjurar de la independencia y asumir todo aquello que desde el punto de vista constitucional se le ha exigido, me temo que no paraliza el 155, ni mucho menos, ¿eh? Bueno, en principio, según el planteamiento del Gobierno, no, y yo lo entiendo perfectamente. Es decir, el artículo 155 no es para convocar unas elecciones, es para restaurar una legalidad constitucional que es absolutamente pervertida en la propia Cataluña. Por tanto, hay que ir a un proceso de reinstauración de esa legalidad en Cataluña y hay que tomar esas medidas. Luego, las elecciones serán una consecuencia de ese proceso, pero antes hay que hacer un trabajo previo en el que lo que sería desear es que hubiera un acuerdo entre los tres partidos constitucionales, que se mantuviera el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos y el propio Partido Popular. Ahí el problema es que el PSC, que fundamentalmente quiere jugar un poco a la equidistancia. Estamos en contra de la declaración unilateral de independencia y estamos en contra del 155. Pero eso no se puede llevar muy lejos. A mí me parece que lo prioritario mismo en Cataluña es restaurar la legalidad. Eso es lo prioritario. Luego, las propias elecciones. Y luego estamos en un auténtico lío. Esto es como empezar un partido con las reglas del fútbol, a los 10 minutos, por conveniencia de uno, introducir las del baloncesto y al rato las del hockey sobre patines. Una cosa absolutamente de locos, porque nos encontramos, por un lado, los señores del PDeCAT ayer hicieron unas gestiones con el presidente del Senado diciendo que a ver si podían modificar los horarios de tal manera que se facilitara la comparecencia en un momento determinado del presidente Puigdemont. Por otro lado, los socios Esquerra Republicana de Cataluña dicen que no reconocen esa legalidad, porque ellos ya están instalados en otra legalidad y el Senado para ellos no tiene ningún tipo de autoridad ni tiene sentido que se presente. De la CUT no digamos. Es decir, un auténtico disparate que es la situación a la que nos lleva. Entonces, insisto, el artículo lo que tiene sentido es restaurar la legalidad constitucional y espero que el Partido Socialista sea coherente con ese planteamiento. ¿Qué va a hacer el PSOE en ese sentido? A ver, ¿se va a limitar efectivamente a aceptar que una declaración de independencia, convocatoria de elecciones paralice todo esto? Es que las elecciones la duda que hay no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para volver a la legalidad en unos meses, en muchos o en pocos. Pero de lo que se trata, el fin es volver a la legalidad. Y aquí no hay un choque de trenes como yo lo vengo diciendo también hace mucho tiempo, esa famosa frase, el choque de trenes, no es de iguales el conflicto. Aquí hay unos que están fuera de la ley, fuera de sus propias leyes catalanas, del Estatuto catalán, del reglamento del Parlamento que fue vulnerado el 6 y el 7 de septiembre, que se han salido de la ley, y luego hay otros, la mayoría en España, que aplicando, evidentemente a nadie le gusta aplicar un artículo de la Constitución difícil, el 155, pero es que eso está en la ley, está en la Constitución, es que es legal, es que es legítimo. Ustedes son los que están fuera de ese contexto. Por tanto, no nos engañen más con esa trampa dialéctica del choque de trenes, y ahí es donde cae el PSOE, a tu pregunta, Antonio. Montilla, parece que el culpable de todo era Rajoy. Oye, y a Rajoy se le pueden criticar muchas... Ha sido también crítico con Puigdemont. No, también, solo faltaba. Solo faltaba, pero es que ha puesto al mismo nivel. En el mismo nivel, incluso ha puesto más acento en el gobierno de España. Oiga, que usted ha sido presidente de la Generalitat. Usted tiene que cumplir la ley, el primero como cargo público y senador. No se puede poner en el mismo nivel de exigencia a quien incumple la ley y a quien, con todas las críticas del mundo... Ojo, que hay muchos españoles que por haber tardado mucho en aplicar el 155 critican a Rajoy, y otros que, bueno, pues a lo mejor no es la solución, pero es que todo eso está en la ley.
Y en cambio, el que se ha salido de la ley es el que tiene la culpa, el origen y el motivo de donde estamos. Por tanto, el Partido Socialista tiene un grave problema. Y ahí sí que, según lo que haga Puigdemont, vamos a ver el Frente Ciudadanos, PSOE, Gobierno, cómo funciona. Porque hoy ha dejado claro el PSOE que con unas elecciones prácticamente se conforman. Oiga, ¿no? Bueno, ha insistido, Margarita Robles decía, dice, unas elecciones legales, con arreglo. Hombre, solo faltaba también. Pero ahí sugiere que no basta solo con decir, vamos a adelantar las elecciones. Antonio, yo he escuchado, y termino ya, yo he escuchado hoy a alcaldes socialistas del PSC en Cataluña. Hombre, que la posición era, vamos, a mínimo que haya un pasito, bienvenido a casa, hijo pródigo, ¿no? Hombre, usted va a estar al frente de la Generalitat fuera de la ley, por mucho que proponga unas elecciones. De todas maneras, yo creo que eso, estamos yendo un paso más allá y parece que estamos deseando que el PSOE se salga. Yo creo que si algo hay positivo de esta situación, yo reconozco que hay que agradecerles a los independentistas algo que yo hace 2 meses no me lo hubiera creído, que por primera vez el señor Sánchez y el señor Rajoy hayan sido capaces de ponerse de acuerdo y la verdad es que hasta ahora sin la más mínima discrepancia, que yo oía a Sánchez estos días y me parecía increíble, ¿no? Entonces, está impecable hasta este momento y el PSOE también, es verdad que el PSC lo tiene más complicado. Que estamos aplaudiendo que dos partidos defiendan la integridad territorial de España. Es verdad, pero hasta hace... Pero hasta hace 4 días era impensable. Igual que era impensable que la mayoría de los españoles estemos ahora sintiéndonos orgullosos de ser españoles, sacando nuestras banderas sin absolutamente ningún complejo. Y fíjate eso que le tenemos que agradecer al señor Puigdemont. Dices, bueno, es lo más normal del mundo que alguien sienta orgullo por su bandera. Pues en España no era normal hasta hace 4 días. Y yo creo que si algo positivo tiene esta crisis... Estamos hablando de la integridad territorial, ojo. Tiene razón Yolanda, es que aquí es noticia que salgamos con la bandera de España y que, oiga, no solamente respetemos el himno, sino que nos sintamos orgullosos, que en la discoteca se oiga eso y no pase nada. Es verdad. Pero y a mí me parece que en ese sentido, pues hombre, hay que, igual que en otras cosas, se le ha criticado, pues el PSOE en este sentido pues ha estado donde tiene que estar, con sentido de Estado desde el minuto 1. Hasta ahora, veremos a ver qué pasa mañana, pero hasta ahora yo quiero reconocerle aquí, yo he sido súper crítica con Sánchez. Yo estando absolutamente de acuerdo contigo, yo creo que Ferraz, lo que pasa es que yo creo que hay muchos PSOE. O sea, yo sí que creo que desde Ferraz, desde la dirección del Partido Socialista, Pedro Sánchez, sí que se estaba mandando ese mensaje de vamos a apoyar al gobierno, pero tienen un serio problema con el PSC, un serio problema. Desde la dimisión de Núria Parlon, lo que hemos visto hoy es muy complicado para ellos hacer este encaje. Por eso, entre ellos mismos, en estos 2 días, han ido puntualizando. Adriana Lastra salió esta tarde, que te comentaba, salió esta tarde para puntualizar dentro de la legalidad. Claro. No tenemos dudas ni de Ciudadanos ni del gobierno, pero Pedro Sánchez tiene un problema en el partido. No está solo en ese partido. Y ahí es donde está la dificultad y ahí es donde él va a tener que manejar esta situación. Por lo tanto, no es tan sencillo. Bueno, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, yo creo que está bien que ahora mismo el Partido Socialista pueda sugerir que esto se para con las elecciones y que el gobierno sea más exigente, porque no se le puede decir al señor Puigdemont que esto es un camino de rosas, que va a recorrer de aquí al viernes. Es decir, aquí hay una dificultad, un obstáculo y usted ha provocado esto y ahora tendrá usted que responsabilizarse de lo que ha causado, eso está claro. Y luego, desde el punto de vista legal, efectivamente, oiga, la ley va al margen de la política y seguirá su curso. Si usted ha cometido un delito, tendrá que pagarlo. Tiene un carácter extraordinario, que es un partido que defiende la integridad territorial de España, es que estamos peor de lo que nos imaginamos que estamos. A mí, por ejemplo, hombre, yo creo que está muy bien y me pareció extraordinario el discurso que dio el sábado en Cartagena Pedro Sánchez. Pero claro, es lógico que el Partido Socialista, en un tema que se está hablando de la ruptura de una parte de España, se ponga de acuerdo con el gobierno para evitar esa separación. Yo no lo tenía tan claro eso hace 2 meses. Pues bueno, oye, perdón un momento, que tenemos que hacer una pausa enseguida y luego recuperamos esto, porque giran los temas que vamos a ir abordando y que les vamos a ir contando, evidentemente, están todos sugeridos por la situación que nos depara esta crisis del separatismo, o causada por el separatismo catalán. ¿Cómo está el barómetro a esta hora, Paula? Bueno, pues contrario a lo que yo sé que opinas tú, porque aquí nuestros espectadores no son partidarios hasta ahora de que haya ese cara a cara entre el señor Rajoy y el señor Puigdemont. Decimos hasta ahora porque de momento gana el no
con un 72%, frente al sí, que tiene tan solo un 28%. Falta todavía el programa y tienen esos teléfonos, ese 905-855-001, si creen ustedes que sí, y el que acaba en 2 para el caso contrario. Sigan llamando. Y ahora, siguiendo con nuestro homenaje al Ejército del Aire, les presento este reloj cronógrafo conmemorativo. Bueno, muy bien, señores, estamos de vuelta. Vamos a comentar después últimas noticias relacionadas con la situación económica y consecuencias desde el punto de vista económico que está teniendo todo esto. El procés, como dicen ellos, el proceso en cualquier caso. Y antes de nada vamos a hacer eco de algo que ha sufrido nuestro compañero Javier Negre, del periódico El Mundo y colaborador de este programa, del Cascabel, después de publicar estos días atrás un reportaje sobre la vida de los Jordis en Soto del Real. Ha sido objeto de una campaña tremenda en las redes sociales que le han llevado a ser incluso trending topic. Pero vamos con amenazas serias, etcétera, etcétera. Ahora van a verlo. Este es el artículo de la discordia. Javier Negre, periodista del Mundo y colaborador de este programa, se convierte en trending topic y en objetivo del acoso de algunos independentistas en la red. He leído tu artículo sobre los Jordis en prisión, Javier Negre. Eres mala persona, sin más. Y te compadezco, porque es habitual que la bajeza personal vaya ligada a las infancias desgraciadas. Y una última cosilla, miserable. Los Jordis pasarán a la historia. Tu huella durará lo que uno de tus artículos, nada. Un artículo del periodista más infame y miserable de España, Javier Negre. El artículo tiene el veneno de su pluma y su mezquindad. La indigencia moral y el sadismo tienen dos nombres, Javier Negre y Luis Fernando Durán. No podéis dar más asco. En las celdas 203 y 213 de los Jordis de Soto del Real, Javier Negre cuenta, gracias a los testimonios de funcionarios de la prisión y otros presos, cómo están siendo los primeros días en la cárcel de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Pero la crítica no se queda en las redes. TV3 ataca al periodista mientras destaca algunos de los párrafos, los más significativos para ellos. Una periodista del programa de la mañana de la cadena autonòmica califica el artículo de Negre como periodismo de humillación. Un article del Mundo ens explica la vida a la presó de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Jo en diria periodisme de la humiliació. És un nou subgènere per als premis Ortega y Gasset. No solo TV3, también el diario Monterrasa, de silencio, dignidad y periodismo, que reflexionen y se pongan en la piel de sus familias y en el dolor que les provocaría leer sobre su sufrimiento. Así titula Mireia Varela, mujer de Gabriel Rufián, en clara alusión al artículo de Negre. Contamos con el testimonio en primera persona del principal afectado, Javier Negre. ¿Qué opina de estos ataques? Esta noche nos lo cuenta en El Cascabel. La compañera periodista que hemos visto, con ese lujo de detalles, referencia al artículo de Javier Negre en un programa matinal de TV3, se llama Empar Moliner, y esta es la colega que quemó un ejemplar de la Constitución delante de las cámaras, en pantalla, hace ya unos meses, entre otras cosas, ¿no? Javier Negre, buenas noches. Ahí estamos viendo el momento en que quema la Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal estáis? Bueno, vamos a ver, Javier, recuérdanos ¿por qué crees tú que se produce este ataque tan desmesurado contra tu información, tu artículo sobre la vida de los Jordis en Soto del Real? Bueno, simplemente esto se ha venido produciendo desde que yo trabajé en el diario El Mundo del País Vasco, y es una campaña similar a la que tenían las marcas blancas de Batasuna. Cada vez que un periodista era crítico con el entorno de ETA, con la propaganda política que ellos ejercían, pues directamente se le señalaba en las redes sociales o incluso en la calle desde miradas de intimidación. Ahora todo ese odio se vierte en Twitter, en Facebook, con campañas de descalificaciones que son atroces, que yo ya llevo con total normalidad. Yo he hecho mi trabajo, he contrastado las fuentes, los funcionarios siguen insistiendo en que los Jordis han pedido, uno de ellos, Jordi Sánchez, pidió cambio de módulo porque un preso le gritó "Viva España", un preso de etnia gitana, y ellos entendieron que este artículo va en contra de lo que ellos consideran un preso político. Ellos consideran que esto es periodismo de humillación y utilizan TV3 para atacar una marca tan libre y tan independiente como siempre ha sido el diario El Mundo. Y es curioso que nos acusen al diario El Mundo de hacer periodismo de humillación cuando en TV3 se invita a un terrorista como Arnaldo Otegi. Eso es humillación a las víctimas del terrorismo.
mismo. Es curioso como una televisión pública pagada por todos los españoles permite que haya reporteros de TV3 que se suban en los coches de la Guardia Civil. Eso es humillación a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es curioso cómo nos acusan de ser un periodismo, de hacer periodismo de humillación, cuando hay presentadores que llevan camisetas a favor de un referéndum ilegal como el del 1 de octubre, y a mí me parece una auténtica vergüenza que en un espacio público que pagamos todos los españoles se le dé espacio a una señora que, bajo mi punto de vista, cometió un delito como ultraje a la Constitución, quemándola allí tranquilamente. Yo supongo que mi director allí presente en el plató, yo le digo o se entera que me he subido en un coche de los Mossos de Escuadra y supongo que me pondría de patitas en la calle, o si le digo que he quemado un ejemplar de la Constitución, supongo que también me abriría un expediente y no volvería a trabajar en un diario como El Mundo, que en toda nuestra trayectoria siempre hemos defendido la pluralidad, la independencia y el buen hacer periodístico. Esta fábrica de independentistas que es TV3 no va a venir al diario El Mundo a darnos lecciones de periodismo y de dignidad, y menos la esposa de Gabriel Rufián, que es un tipo, bajo mi punto de vista, que está continuamente faltando al respeto a otros diputados desde su escaño en el Congreso de los Diputados. Pero ya te digo, la campaña de acoso es algo a lo que estamos desgraciadamente acostumbrados en este país, periodistas críticos con Podemos, periodistas críticos con los movimientos independentistas o con el entorno ya extinto de ETA y Batasuna. Vamos a ver, Javier, ¿qué es lo que cuestionan? Porque claro, si tú cuentas algo que además creo que han reflejado otros colegas que se han ocupado de hacer información respecto a esas horas tras el ingreso de los responsables de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural en la cárcel de Soto del Real. Si cuentas que piden el traslado porque alguien les grita Viva España, no sé por qué se humillan tanto. No sé, es que no sé qué puede cuestionarse sobre algo que además que es que han reflejado también otros medios, otros colegas, porque así lo han contrastado. No estamos hablando de algo que se haya podido inventar. Sí, sí. Es una información que publicó el diario Independiente, de Casimiro García Vadillo, que publicó el diario El País, el periodista especializado en interior Óscar López Fonseca, y que yo también pude contrastar y aportar aún más detalles. O sea, es curioso que haya tres medios que no hemos puesto en común, tres medios que no tenemos nada que ver para cargar contra los supuestos presos políticos, que son Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y que están, recuerdo, investigados por un delito de sedición, por pisotear coches de la Guardia Civil, por alentar a las masas a entorpecer la actuación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por mandato judicial. Es curioso que hayamos montado toda una campaña, que me acusen a mí de ser un títere del gobierno, un títere del Ministerio del Interior, para cargar contra el proceso, contra los mártires del independentismo, que son Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Además, señalo una cosa, Jordi Cuixart, yo lo menciono en el artículo y digo que ha tenido una adaptación buena en su módulo, donde nadie le ha dicho absolutamente nada, y solo reflejo la situación que han reflejado otros colegas con Jordi Sánchez, que hay un grupo de personas de etnia gitana que están en la cárcel por delitos de drogas, que la han tomado con él y que llevan mal que este señor a la primera de cambio se haya quejado a los responsables de la prisión y que haya pedido un cambio de módulo simplemente porque tiene miedo a su seguridad. Eso fue una situación que se produjo en los primeros días. Yo he podido hablar con fuentes cercanas a su abogado y dice que ahora está mejor. Yo me alegro, pero no hay que olvidar que es una información que está plenamente contrastada, son testimonios de funcionarios de prisiones, de la prisión de Soto del Real, y que yo también he incorporado la versión del abogado de Jordi, donde niega todos estos hechos. Yo he hecho mi trabajo diligentemente como periodista que soy del diario El Mundo, y yo tengo la suerte y me siento orgulloso de ser periodista del diario El Mundo, porque yo cada vez que voy a la redacción a mí no recibo ningún tipo de directriz política, ningún tipo de orden, ni ningún tipo de intencionalidad más allá de hacer periodismo. A mí el director Francisco Rosell o mis jefes no me dicen saca este artículo para entorpecer el independentismo o el proceso, o ataca a tal partido porque vamos en contra de Podemos, ¿no? Yo hago mi trabajo de forma libre y nadie me dice absolutamente nada sobre cómo tengo que orientar mis textos, algo que en TV3 muchos compañeros, según se ha denunciado públicamente, no pueden hacer. No es una televisión libre, es una televisión que se ha convertido en una fábrica de independentistas, en un órgano de propagandístico y en el motor ideológico del independentismo desde hace 10 años acá, vamos.
Y que está cada día más cuestionada, y ha estado cuestionadísima y sigue cuestionada. Sobre todo ahora cuando se ha puesto de manifiesto que podía ser, lógicamente, intervenida en virtud del artículo 155. Antes de despedirte, Javier, a ver, Paco, no sé, ya que lo tenemos aquí. Javier Negre, que es un periodista extraordinario y que ahí está avalado su trabajo y su trayectoria, por tanto, hace lo que hacemos en el mundo y en otros periódicos, es hacer periodismo. Claro, frente a un aparato de propaganda que se dedica a ser la agitación y la propaganda del proceso, pues lógicamente todo lo que sea poner la realidad de ese proceso y contar todo lo que hay detrás, pues lógicamente no les gusta absolutamente nada. Van a matar al mensajero, que es digamos que es una característica de los regímenes totalitarios. Pero además hay otra circunstancia. La señora esta que aparece, que se dice, parece ser que es periodista, cuando tú quemas la Constitución, a partir de ese momento, que es la que nos garantiza la libertad de información en este país, entre otras cosas, es que consideras que todo te está permitido. Te está permitido descalificar a un periodista y, oye, lo que ha hecho Javier es unos hechos contrastados. No puede negar esos hechos. Es que no pueden negar esos hechos. Entonces tienen que inventarse historias, etcétera, etcétera, para descalificar el trabajo de él. Y bueno, y luego hay que decir otra cosa importante, que esos nos quieren vender, estos aparente reencarnación de Gandhi, estos apóstoles de la paz, etcétera, etcétera. Hay que decir que estos señores se subieron en un coche de la Guardia Civil, sitiaron una sede donde había un agente judicial que estaba cumpliendo unas instrucciones de una juez y tuvo que salir por la azotea. Sí. Y unos guardias civiles tuvieron que ser rescatados también de esa posición. Se destruyó ese coche. Sí. En un medio, además, que como ha dicho el propio Javier, pues los reporteros saltaban sobre los coches de la Guardia Civil jaleando a los manifestantes de lo que deben hacer, cómo deben comportarse en determinadas manifestaciones. Y hay grabaciones que ponen en entredicho el papel de estos dos señores que por eso están en prisión, que solo tiene en cuenta la juez Lamela. Yo entiendo de las grabaciones, que cuando un medio de hablaban y cómo hablaban y en qué sentido hacían. Un medio de comunicación se convierte en propagandistas de algo, pues chirría cuando se hace periodismo. Pero nuestro oficio es ese, es contar las cosas que pasan y, lógicamente, contarlas avaladas por los hechos, lógicamente contrastadas, etcétera, etcétera. Frente a eso, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues practicar más periodismo. Javier Negre, gracias, buenas noches. Mañana nos vemos aquí, venga. Claro. Hasta luego, un abrazo. Hasta mañana. Venga, Javier. Hasta luego, Antonio. Vamos a ver, Carlos Cuesta, rápidamente. Mira, tenemos. SEAT advierte, el CEO de SEAT ha advertido hoy, carta a los trabajadores, que dice, hombre, en principio no hay motivos de momento para que nosotros nos vayamos, pero si la inseguridad jurídica es manifiesta, si la situación se complica, al final tenemos que salir también de Barcelona, como han hecho ya 1.400 empresas. Nos tendremos que marchar, efectivamente. Creo que teníamos una pincelada previa a una cosa que le está preocupando a la gente, el precio de la luz, que es lo que ha pasado. Claro. Pero pincelada muy rápida. No llueve y no hay viento, pues estamos arreglados. Pincelada muy rápida y volvemos a eso. Sobre todo no hay viento y sobre todo no hay agua. O sea, son precios comparados y ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues eso, que no ha llovido. Como no ha llovido, la principal fuente de energía, la más barata que tenemos, la que procede precisamente de los saltos de agua, pues si no hay agua, ni salto ni nada que se le parezca. Resulta van a entrar otras fuentes, especialmente ciclo combinado, con gas. Como hay que quemar gas, resulta que se nos dispara el precio de la luz. Lo que está diciendo Marín Quemada, el responsable de competencia, que esto es atípico, que estemos tranquilos, que va a volver a la situación normal en cuanto llueva un poco. Bueno. Vamos a largo me lo fías, Carlos, no veas cómo están los pantanos, sí, fíjate cómo están los embalses. Espérate que ahora vamos a lo que yo no sé si va a tardar tan poquito en volver a la situación normal. Sí. Lo que estabas comentando, ¿qué está pasando con las grandes empresas? Suma y sigue. Creo que luego vas a hablar además con un economista que lo ha descrito perfectamente con Trías de Bes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es la advertencia que ha lanzado SEAT? Atención, porque él ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores. Ha dicho, tranquilos, no pasa nada, pero cuidado con la coletilla, porque en caso de que esto se ponga mal, nos marchamos. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí dentro y cuál es la cuestión que tienen que empezar a barajar toda esta gente que defiende el independentismo pensando que esto no va a tener repercusión? ¿Qué es lo que le pasa a SEAT? SEAT necesita una serie de componentes. Si los componentes resulta que tú estás en una zona fuera de las zonas de mercado en las cuales no tienes que pagar aranceles, ¿qué ocurre con el coche? Que se te dispara de precio. Claro. ¿Cómo vendes un coche disparado de precio? Complicado, ¿verdad? Él ha hecho una alusión directa a una cuestión que estamos explicando aquí sistemáticamente, Antonio. La seguridad jurídica. Si tenemos un entorno de seguridad jurídica, que nadie se preocupe, seguiremos aquí. Pero yo simplemente lanzo un pequeño dato. Esto de la carrera secesionista no es nuevo. Esto empezó hace tiempo. Desde el año 2012, en la Torre de Cristal en Madrid hay una sede
esa sede lleva este nombre y está funcionando ya como embajada de SEAT. Lo digo como aviso a navegantes, aquí nadie engaña. Esos señores están ahí. ¿Por qué? Pues porque ya por aquellos años, 2012, como que la carrera separatista iba demasiado rápida. Más que una marcha, aquello parecía ya un sprint. Bueno, pues en estos momentos el sprint está en la recta final. Y lógicamente, ¿qué es lo que han hecho? Lanzar un mensaje que tiene todo el sentido. ¿Sabéis quién está aquí como responsable sindical máximo? Un señor que se llama Matías Carnero. Matías Carnero, UGT SEAT, es el mismo que lanzó el bulo famoso de que la monarquía estaba presionando para que se fuese SEAT. Y que compró un tal Anglada, ¿puede ser? Efectivamente. Este embajador de la Generalitat en París, mintiendo como un bellaco. Yo pensaba que los sindicatos, su principal dedicación era la protección de los trabajadores. Sí, ya lo vemos. Si de veras quiere lanzar un mensaje de protección a los trabajadores, lo que tendría que explicarles es, si generamos una situación de inseguridad jurídica, lo primero que va a ocurrir es que Volkswagen, que es el que encarga los pedidos de los coches a cada planta, a lo mejor va y decide que en vez de mandarlo a SEAT, manda a la producción del próximo coche a Bratislava. Y lo que va a ocurrir con los puestos de trabajo es que tienen dos opciones, o irse a Bratislava o quedarse sin nada, ¿vale? Nuevos movimientos, lo que está ocurriendo. Atención con el mensaje que ha lanzado CaixaBank. Los directivos de CaixaBank les han preguntado 300 veces, ¿os marcháis a Valencia para volver dentro de 3 minutos? Y han dicho, hombre, como que va a ser que no. Nos marchamos y de momento es el destino fijo. ¿Por qué? Por lo que estábamos comentando. Cuidado con las situaciones de inestabilidad, cuidado con las situaciones de inseguridad jurídica. No vuelven inmediatamente. Son movimientos muy largos, son movimientos que afectan a la educación, son movimientos que afectan a generaciones. Y volver a tener tranquilidad y seguridad jurídica requiere de que todo eso vuelva al caldo de cultivo normal. Y eso tarda muchos años. Vamos a ver los datos económicos, si te parece, Antonio. Atención porque hay movimientos. Ya se empieza a reconocer que esto tiene efecto para toda España, tiene mucho efecto para Cataluña. Atención a la caída, esto es del trimestre que acabamos de cerrar, que estamos cerrando en estos momentos, de crecer trimestralmente al 0,8 a crecer trimestralmente al 0,5. 3 décimas menos, ¿eh? Es una caída muy fuerte, es una caída muy fuerte. Atención porque hay previsiones también anuales y también les están dando bajada. Son previsiones que están descontando esta pérdida de ritmo, cuidado, y además ya apuntan directamente y hablan de empleo, hablan de pérdida de inversiones. Pérdida de inversiones significa pérdida de empresas. Pérdida de empresas significa sí o sí, automáticamente pérdida de empleo. Y todo esto está ocurriendo. Y los mensajes que se están lanzando, muchísimo cuidado, aquí lo estamos viendo, caída, esto ya es la simulación anual, ¿vale? Se estaría perdiendo medio punto de crecimiento. Y esto es la Cámara de Comercio de Barcelona. Esto es la Cámara de Comercio, Miquel Valls. Miquel Valls ha lanzado una serie de mensajes y de advertencias. Yo hago un resumen muy rapidito. Mensaje número 1, esto es culpa de los políticos. Cuidado, atención a la advertencia. Luego él ha lanzado un mensaje que ha dicho no queremos ni DUI, ni Declaración Unilateral de Independencia, ni 155. Hombre, yo creo que aquí habría que recordarle a los empresarios que no es equiparable. Es decir, el 155 es la respuesta constitucional a una cuestión inconstitucional que es la Declaración Unilateral de Independencia. Nadie quería el 155. La cuestión es si lo tienes que aplicar o no lo tienes que aplicar. Y atención al factor de riesgo que él mismo ha subrayado y ha señalado. Pérdida de inversión. Y cuidado, lo ha destacado expresamente, esto significa pérdida de empleo. ¿Quiénes pierden el empleo? ¿Lo pierden los directivos? Bueno, los directivos lo pueden perder, pero normalmente a los cuadros directivos se les realoja en otra planta. ¿Cuáles son los que pueden perderlo? Las capas de 20.000, 25.000, 30.000, 35.000 euros, a los cuales si tú desplazas una planta, ¿qué es lo que haces con ellos? Te los llevas pagándoles todo el coste de cambio de domicilio, todo el coste de cambio de escolarización, todo el... No, lo que haces es, señores, echamos la persiana y en el nuevo sitio levantamos persiana. Agraciados los siguientes. A día de hoy el éxodo de empresas de Cataluña sigue creciendo, se eleva ya a casi 1.400 firmas desde el 1 de octubre. Solo en la jornada del pasado jueves, 19 de octubre, salieron de Cataluña un total de 268 empresas, convirtiéndose en la mayor cantidad en un día de estas últimas semanas. Fíjate, Antonio, Miquel Valls ha dado un dato, entre el 1 y el 19 de este periodo que llevamos de desafío separatista han salido más empresas que en los últimos 4 años. En 19 días han salido más empresas que en los últimos 4 años, que eran 4 años ya de desafío, ¿eh? Eran 4 años ya de amago de que vamos con una declaración de independencia, que vamos a la ruptura, que vamos a la independencia. Pues en 19 días más destrozo económico que en 4 años. Pues déjame, Carlos, gracias. Carlos Costa, voy a saludar a Fernando Trías de Bes. Ahora mismo, perdóname, porque tengo a Fernando Trías de Bes, que es economista y que ha escrito un artículo muy interesante hoy en el periódico, en un periódico además de tendencia independentista, El Ara, concretamente. Y es un artículo muy crítico tanto con Oriol Junqueras, al que dice, hombre, no nos tome usted por idiotas de una puñetera vez, y además estoy muy indignado por las cosas que usted está diciendo, restándole importancia al hecho de que las empresas estén saliendo de Cataluña y que eso no tiene consecuencias de la economía. Tenemos la posibilidad de saludar ya a Fernando Trías de Bes.
Carlos, brevemente, ¿lo has leído el artículo? Sí, lo he leído, no, y da unos datos importantísimos y desmonta las tesis de Junqueras. Las empresas que están saliendo, solamente 40 de ellas suponen prácticamente un 30% de todo el PIB catalán. Es que no tiene nada que ver los parámetros de lo que entra, con lo que se queda, con lo que sale. Y doy simplemente otro dato antes de que conectes. En el caso de SEAT, para que nos hagamos una idea, la jornada de huelga, solamente la jornada de huelga, le supuso tener que perder la producción de 200 coches porque no llegaban los mecanismos, no llegaban los repuestos, no llegaban los complementos. ¿Sabéis cuánta facturación es? Entre 2,5 millones y 3 millones de euros, solamente por la huelga, en un día. ¿Qué empresa va a estar pensando que esto es efímero, que no tiene importancia, que esto se soluciona así de forma rápida? Imposible. Bueno, voy a saludar precisamente ya al economista Fernando Trías de Bes. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, si le parece bien, escuchamos, vemos esas palabras del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que le han servido a usted para expresar o decir en ese artículo lo que ha comentado de forma crítica sobre la situación econòmica que se está viviendo a cuenta de toda esta situación. Vamos a verlo. En tot cas, òbviament nosaltres el que voldríem és que ningú tingués aquesta necessitat o que ningú tingués aquesta preferència i, òbviament, sempre és bo de recordar que hi ha 260.000 empreses en el país que aquesta decisió no l'han presa pas. Es la forma con la que se consuela Oriol Junqueras y que le lleva a usted a escribir que les toma por idiotas, poco menos, ¿no? Y que por eso está usted indignado. No sé, ¿están fuera de la realidad los dirigentes de la Generalitat, señor Trías de Bes? No lo sé porque realmente no los conozco. Lo que sí que pienso es que hay una parte de la realidad que es muy preocupante y que realmente lo que estamos poniendo en riesgo es muchísimo, porque más allá, que comentamos sobre el artículo, pero más allá incluso de mi indignación cuando oigo esta cifra, es sobre todo lo que sería el temor, ¿no?, que se crea, es decir, la sensación de inseguridad, la sensación de preocupación y de miedo que se genera entre inversores y en el terreno empresarial. Esto es lo peor en la economía es la incertidumbre, es lo peor de todo, y eso es lo que estamos viviendo ahora, es un momento de incertidumbre que está llevando a que muchísimas compañías internacionales o mucha inversión extranjera esté parándose y planteándose o replanteándose inversiones. Eso es lo peor. Claro, pero señor Trías de Bes, como usted escribe en ese artículo, claro, es que el señor Junqueras dice, no, si todavía nos quedan aquí 260.000 empresas, pero de las que se han ido, más de 1.000, bueno, ya va creo por 1.400, 1.400 firmas han abandonado Cataluña, desde que empezó esta locura, ¿no? Pero como usted dice, las 40 empresas más importantes que se han marchado totalizan una facturación de 64.917 millones de euros, casi el 30% del PIB de Cataluña. ¿Cómo se puede tomar esto? No sé si a broma, señor Junqueras, pero no puede relativizar eso, por favor. Claro, yo por eso me indigné, ¿no? Porque lo que tú no puedes espetar es a todo empresarios que te están escuchando decir, bueno, sí, no me gusta que se vayan estas empresas, pero nos quedan 260.000. De estas 260.000 también explico en el artículo que casi un 90% tiene menos de 9 trabajadores. Y seguramente los datos saldrán cuando se cierren los datos del registro mercantil del mes de octubre. Los vamos a ver pronto. Pero yo no me equivoco cuando digo que por encima de 50 trabajadores probablemente se ha ido ya una de cada 5 empresas, si no más. Y por encima de 50 trabajadores o de 100 trabajadores, seguramente el porcentaje va a ser mucho mayor. Entonces yo por eso hice un ejercicio tan sencillo como tomar las primeras 40 empresas, mirar sus datos de facturación del año pasado, sumar y decir, oye, esto totaliza, para que nos hagamos a la idea, una tercera parte del PIB. Esto no significa, porque sobre esto se me ha criticado mucho en este artículo, que este PIB se ha ido ya. No, esto es el nivel de riesgo que en estos momentos tenemos si se declara una independencia unilateral. Esto es el nivel de riesgo sobre la economía catalana en estos momentos, una tercera parte del PIB. Claro, y esa es la indignación, la exposición de indignación que ahora mismo expresan la mayoría de los empresarios, a la vista de que no parece que haya un rasgo de sensatez, ¿no?, que se imponga en este sentido, la sensatez, la prudencia, para intentar revertir la situación. Dado que si seguimos hacia adelante, esto va a empeorar, evidentemente. Aquí hay que entender muy bien los empresarios por qué cambian de sede.
Los empresarios cambian de sede fundamentalmente para encontrar un marco jurídico estable. Es decir, a nivel empresarial, hoy en día, comercializar productos, fabricar, no es una cosa que puedes hacer de cualquier manera. Está sujeta a normativas, está sujeta a homologaciones, está sujeta a intercambios y acuerdos de bilateralidad internacionales, algunos a través de la Unión Europea, otros directos. Si se declara unilateralmente la independencia, de esto se habla muy poco, el problema es que se entra en un vacío normativo tan grande que una compañía se puede ver ante una imposibilidad, ni que quiera manifiesta, de poder exportar sus productos fuera del territorio catalán. Entonces, ¿qué están haciendo los empresarios? ¿Por qué mueven sede social? Para buscar garantía jurídica. Entonces, esto es absolutamente gravísimo, porque se dice, bueno, no pasa. Me acuerdo también Junqueras cuando dijo, no pasa nada, solo nos hemos desconectado de la Constitución, el resto de normas van a quedar igual y nos sometemos, prorrogamos todas las demás. Esto no funciona así, el mundo no funciona así. Si tú no tienes un reconocimiento internacional, entras en un vacío jurídico tremendo que afecta evidentemente al sector empresarial. Hoy mismo estábamos comentándolo anteriormente, el responsable de SEAT, el presidente ejecutivo de SEAT, Luca de Meo, ha dicho que si entienden que no hay seguridad jurídica, SEAT tiene que marcharse también de Cataluña, tiene que trasladar su sede social, no puede seguir en el territorio catalán. O sea, que son advertencias una tras otra que además se van cumpliendo en el caso ya de las empresas más importantes, ¿eh? Ha sido clarísimo. Y luego hay todo el tema de multinacionales. Por ejemplo, una multinacional, y esto lo he hablado con muchísimos directivos, la normativa de una multinacional es muy clara. Se tiene que someter a la legalidad vigente aceptada. Entonces, una multinacional, ni que quisiera continuar sus actividades en Cataluña, si aquí hay un vacío normativo, no podrá seguir o no reconocería una hacienda pública catalana. Y si, por tanto, pagaría todos sus impuestos a la agencia tributaria española, porque es la legalidad vigente. Esto es lo que le dice una multinacional a sus directivos. Y a partir de ahí, si le viene una agencia tributaria catalana y le exige el mismo impuesto, ¿qué va a hacer la multinacional? No va a entrar en ese riesgo. Va a coger y se va a ir a donde tienen la legalidad vigente aceptada y reconocida. Por tanto, aquí en cualquier caso, más allá del proceso, más allá, es lo que no podemos hacer, y esto sí que, por la primera pregunta que me hacías, es un tema de realidad, lo que no podemos hacer es algo fuera de la legalidad. Lo que no podemos hacer es cualquier movimiento unilateral, porque esto sume al país, pero entero, ya no solo en una crisis social, sino económica, vamos, sin precedentes. Sí. Hoy, por ejemplo, CaixaBank, la Generalitat viene sosteniendo que muchas de estas empresas que se están yendo van a volver. Pero claro, hay algunas que han dicho, bueno, ya veremos. Y otras han dicho, esto puede ser ya definitivo. CaixaBank ha dicho hoy que su traslado de momento es definitivo, que no se plantean volver otra vez a Barcelona. Y si encima la situación empeora, lógicamente, más razones tienen desde el punto de vista argumental, jurídico, social, económico para seguir en Valencia. Está claro. Bueno, aparte de aquí hay dos cosas. Primero, que un directivo de una empresa de esta índole lo que tampoco puede hacer es tomar esta decisión y al cabo de 2 semanas retrocederla. Porque evidentemente la Junta de Accionistas dice, bueno, ¿usted cómo toma las decisiones? ¿Por qué toma esa decisión? Esto en primer lugar. En segundo lugar, es que el volver o no volver va a depender de 2 cosas. Del grado de incertidumbre y del tiempo que dure esta incertidumbre. La Ley General de Sociedades es muy clara. Esto cuando se ha dicho, no, lo de la sede no afecta, porque esto es un tema notarial, tú pones que tienes sede social en otro lado, pero todas las operaciones y todo el personal queda donde está. Bueno, yo he puesto el símil, que esto es lo mismo, que yo digo, Antonio, que me voy a China, y doy el primer paso y me dices, Fernando, tú no te has ido a China porque todavía estás aquí. Y digo, bueno, acabo de dar el primer paso, espérate, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. La Ley de Sociedades te dice muy claramente que para evitar fraudes de ley, precisamente, la sede social tiene que estar la dirección, tiene que estar la gestión y en algunos casos incluso para reconocer la nacionalidad de la empresa tiene que estar la actividad principal. Hemos de pensar que las empresas que están trasladando su sede significa que optan por ser españolas ante todo. Es decir, que no quieren dejar de ser españolas y por lo tanto puede haber una vinculación incluso legal de actividad principal. Entonces, si esto continúa mucho tiempo, es evidente que primero empieza la dirección, luego la gestión, luego departamento jurídico, luego administración, luego contabilidad, y es evidente que esto, si se alarga en el tiempo, produce trasvase de puestos de trabajo. Por Dios, claro que sí. Una cosa más, Fernando Trías de Bes. Hoy, precisamente, también uno de los periódicos más influyentes desde el punto de vista económico que se edita en el mundo de Wall Street Journal, decía claramente que, o acusaba, mejor dicho, a Puigdemont de poner patas arriba
el mundo. Usted está tirando, bueno, en fin, las patas por encima de todo, ¿no? Y animaba a Rajoy a poner fin a esta farsa independentista en Cataluña. Vamos a ver, ¿cree que todo esto va a incidir para que, no sé, Puigdemont en estas próximas horas, en fin, vuelva a la legalidad constitucional, a la sensatez y al final se pare esto de alguna manera? Yo espero que sí, porque al final, vamos a ver, yo soy un demócrata, yo soy una persona muy liberal, yo pienso que dentro de la ley todo se puede debatir, todo se puede hablar, pero los días 6 y 7 de septiembre aquí se violó un principio en derecho que es fundamental, que es el principio de jerarquía normativa del derecho. Este es un principio que es elemental en toda la convivencia de una sociedad. Cuando tú violas este principio, no solo sin mayoría, sino además con una ley de rango inferior que viola una de rango superior, no te queda nada, Antonio, no te queda ni la democracia. No te queda ni la democracia, porque has roto la norma principal de convivencia. Entonces, yo sencillamente, y como tantos catalanes aquí, lo único que pedimos es que, por favor, todo esto se haga dentro de unos cauces políticos y dentro de una legalidad vigente, porque todo lo demás nos está arrastrando a una fractura social y económica devastadora. Mira, la misión de un político, y con esto, si quieres, acabo, para mí la misión de un político no es ni siquiera hacer política, para mí es canalizar realmente los instintos más bajos de la raza humana a través de la concordia y del diálogo y de la razón. Esta es la misión de un político y a lo que estamos yendo es a todo lo contrario. Entonces yo no busco realmente culpables. Sencillamente aquí lo que pedimos muchos catalanes, pero muchos catalanes, es por favor que hagamos las cosas dentro de un orden y dentro de la legalidad. Los días 6 y 7 de septiembre se faltó a la dignidad de más de la mitad de los catalanes y nosotros, los no independentistas, también tenemos dignidad. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando Trías de Bes. Ha sido un placer y hablaremos, seguiremos en contacto. Gracias y buenas noches. Hasta pronto. Vamos a ver cómo está el barómetro a esta hora de la noche. Barómetro que ha planteado Paola Sánchez y queremos saber si se está moviendo mucho o no. Adelante, Paola. ¿Cómo crees que está la cosa, Antonio? ¿Cómo crees que está la cosa? Porque seguimos con la opción del no. Nos dicen hasta ahora el 70,3% de ustedes, de los que han llamado, claro está, que no confían, que no debe haber ese cara a cara, concretamente entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en el Senado, frente a un 29,7% que sí, no obstante, marcadores que no vamos a cerrar hasta las 12:30 y que pueden todavía mover. Les ponemos impresos los dos teléfonos, el que acaba en 001 para el sí y el 905-855-002. Si creen ustedes que no es conveniente, sigan llamando hasta las 12:30. Esta crisis del separatismo, que nos ha provocado el separatismo, también contamina el mundo del fútbol y del deporte, especialmente del fútbol, como saben muy bien. Declaraciones extemporáneas y muy criticadas. Por ejemplo, las del entrenador del Manchester City, Guardiola. Claro, tiene a su hermana bien colocadita en la Generalidad como embajadora en Copenhague y cobra además unos buenos cuartos. Eso probablemente también le anima mucho a hacer declaraciones a favor de todo esto, ¿no? Pero el Madrid tiene, por ejemplo, un partido el próximo domingo en Gerona, tiene que jugar contra el Girona y vamos a ver porque claro, se produce el fin de semana en el que hay, en fin, expectativas, hay una situación también de tensión social, etcétera, etcétera. Y eso va a tener consecuencias, como enseguida lo va a contar Susana Ollero. Y paralelamente hay peñas del Barça que se están desgajando, se están borrando, porque no les gusta que el Barça se haya contaminado de una forma tan absoluta de la política y del independentismo, que les está echando, les está obligando a dejar el club, por lo menos como aficionados. Susana, cuéntanos. Pues sí, Antonio, la tensión política de Cataluña llega al fútbol. Ha obligado, por una parte, a extremar las medidas de seguridad al Real Madrid y le está también pasando factura al Barcelona. Se lo vamos a contar. Por un lado, el Real Madrid jugará este domingo un partido contra el Girona y quiere evitar cualquier incidente durante su visita a Cataluña. Por ello, el equipo ha decidido no llevar este autobús, el autobús oficial, porque está rotulado con un gran escudo del Real Madrid. Y lo hacen por dos motivos que han explicado. El primero, por seguridad. Ahí lo están viendo, porque no quieren exponer demasiado al autobús, que se suele convertir en objetivo de polémica en partidos de máxima tensión, también como el Clásico. Y en segundo lugar, ellos dicen que por logística, porque el Real Madrid va a jugar el 1 de noviembre en Londres ante el Tottenham y prefieren no llevarlo hasta allí. Pero
por el momento, tenemos que darles un dato, y es que Carles Puigdemont, que es de Gerona y seguidor del Barcelona, no ha confirmado su presencia en el palco de autoridades de este domingo en ese partido. Pero como les decíamos, el conflicto catalán también les está haciendo pupa al Fútbol Club Barcelona, que ha empezado a perder peñas oficiales. La primera en desvincularse ha sido la peña barcelonista de Elda. ¿El motivo? Pues el continuo posicionamiento de la directiva azulgrana a favor de la independencia. Titulares como este que van a ver de Josep María Bartomeu, el actual presidente del Barça, han hecho explotar esos socios alicantinos. Él ha dicho posicionarse a favor del referéndum no es ser partidista, sino ser barcelonista y catalanista. Uno de los últimos que ha dado. O frases como la que van a escuchar, la del exentrenador de Pep Guardiola. Escuchen. Durant molts anys, molta gent que volen simplement ser escoltats i políticament és el que ha de fer. Quan tanta gent ho demana, no hi ha lleis que ho puguin no permetre. Ahí lo tenían, la Peña de Elda está compuesta por 80 socios y era oficial desde hacía 3 años y medio, desde el año 2013. Bueno, pues, ¿qué significa que haya dejado de ser peña oficial? En primer lugar, han devuelto los carnets oficiales por los que pagaban 3 euros al Barcelona y dejan de tener descuentos y privilegios en la compra de entradas. Pero el de Elda no es la única muestra. Su rechazo a la dirección independentista también se ha contagiado a otras peñas alicantinas, como por ejemplo la de Albadalejo, la de Pilar de Horadada o la de Torrevieja, todas ellas de Alicante, y también una en Huelva, Aljaraque Nicolau Casaus. Bueno, pues todas ellas están perdiendo, Antonio, socios de forma alarmante y ya se están planteando también darse de baja. Claro, eso pasa cuando el fútbol lo contamina todo. ¿Tú eres del Barcelona, Paco? Soy en excedencia. Hace tiempo que me... ¿Estás en stand-by? No, en stand-by no. Hace mucho tiempo que... Nuestro querido amigo y compadre Carlos Herrera también está en stand-by. Él lo dice, era muy barcelonista y ahora dice, se utilizó el Barcelona para el proceso independentista, entendí que era el momento de apartarse del Barcelona con harto dolor, porque en esto de uno puede cambiar de muchas cosas, pero de equipo jamás. Fútbol, lo tuyo pero yo he es, tenido que hacerlo. Y yo creo que hay mucha gente más que lo ha debido hacer porque era una situación muy incómoda. Escuchaba algunos aficionados en Murcia. No era ya un poco aquello que decía Vázquez Montalbán, que el Barcelona era el ejército simbólico de aquello, eran metáforas, pero cuando se convierte en el adelantado de ese proceso independentista, pues lógicamente ya no tiene ningún sentido. Qué torpeza a los directivos del Barcelona, con la cantidad de aficionados que hay en Andalucía, en muchos sitios de España y fuera de España, que utilicen el club para... Qué pena, ¿no? Una de las peñas que se... Qué pena y qué torpeza. Una de las peñas que se ha dado de baja es el Aljaraque, un pueblo, como sabes, de Huelva, muy cercano a la capital, y se llama Nicolau Casaus. Casaus era un personaje entrañable, que se hacía simpático por toda España. Vicepresidente del club, ¿verdad? Es decir, una persona entrañable. Yo recuerdo además que suelo a veces hacer referencia a eso, una anécdota que contaba la viuda de Tarradellas, que una vez iban de viaje, tuvieron que parar en una provincia, en una capital castellana, creo que era Soria. Entonces, cuando entraron en el restaurante, todo el mundo en pie se puso a aplaudir a Tarradellas. Sí. Es decir, ese mensaje, esa simpatía, pues se ha perdido en este proceso absolutamente de ombliguismo que es el nacionalismo, ¿no? Pero fíjate, has nombrado Casaus y Tarradellas, que estos días estamos hablando mucho, con mucha razón, de Tarradellas, que les está dando un ejemplo de hombre de Estado catalán en el exilio, presidente de la Generalitat, pero hace 40 años fue un hombre de Estado que respetó lo primero la ley, que dio un ejemplo a Cataluña y a España, ojo, y que vio venir, porque fue de los primeros críticos con Pujol y con lo que significaba Pujol y ha significado Pujol. Porque él, precisamente, con la convergencia de Pujol, bien nunca se ha llevado ni se llevó. Entonces, ahora hay que poner en valor, acabas de nombrar a Casaus, un hombre de fútbol, pero qué semi-catalán tenían estos señores, y eran catalanes, eran nacionalistas, habían estado en el exilio, pero qué diferencia, qué mal hemos hecho las cosas, y muchos han hecho las cosas mal para haber llegado donde hemos llegado. Déjame que salude a Paco Orgilés, que es peñista de esa peña de Elda, precisamente, del Barça de Elda, en Alicante. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches. Y usted es barcelonista de toda la vida, ¿no? Y seguiremos siendo. Y seguirá siendo, pero ya no de esa peña oficial. O sea, la peña rompe con el club. Rompe oficialmente. Era una forma de protesta nuestra, claro, de lo que podíamos poner posicionarse políticamente, y no queremos la política con el deporte.
¿Cuánta gente forma parte de la peña? ¿Llevan 40 años de vida en esta peña de...? Quizá más, lo que pasa... quizá más, porque del 1980 es cuando hicimos los estatutos nuestros, pero anteriormente pues estuvimos 15 o 20 años con la peña. Pero vamos, del 1980 están los estatutos nuestros. ¿Y cuánta gente forma parte de la misma? En estos momentos seremos unos 80 algún socio. ¿Cuál ha sido la gota que ha colmado ese vaso para que ustedes rompan definitivamente como peña oficial del Barça? La gota es una gota, porque ya venían algunas cosas como de las esteladas y tal, pero bueno, aquello ya pasó y se... Pero la última gota fue oír al señor Bertomeu, pues hace, no sé, un par de semanas o 3, posicionarse políticamente sobre el proceso de la... Bueno, políticamente, porque nosotros nos mismos la política blanca-negra que amarilla. Lo que no queremos es ninguna política en el deporte. Claro. Entonces, a partir de ese momento, pues la Junta Directiva nos juntamos como habitualmente hacemos, salió la conversación sobre el particular, hicimos una asamblea general, evidentemente, y los socios, en el 100% de votación, decidieron que saliéramos de peña oficial del Barcelona. Eso nos dolió muchísimo, porque lo llevamos dentro de nosotros de hace muchísimos años y vamos a seguir llevándolo, evidentemente. Pero de momento ese fue nuestra protesta al club. Paco, dígame una cosa. ¿Usted cree que el Barça actual se ha convertido en un club desagradable, con una imagen muy cuestionada, que la gente no le... Bueno, no sé, claro, entre los que son barcelonistas de toda la vida, pues evidentemente van a seguir apoyándolo. Pero ¿entienden ustedes que haya gente de otros campos, cuando el Barça visita esos campos, que le reciban de otra manera, distinta? Esto, como usted sabe, es inevitable, porque cada uno tenemos nuestros pensamientos propios y estamos con el derecho de cada uno de expresar en un momento determinado, ¿no? Pero eso también, pues como las declaraciones que se han hecho por ahí, en unos sitios donde no se deben de hacer, sí, es su opinión del particular, pero hazlos en un sitio particularmente, no en un club y en un deporte. ¿A usted le molestan las cosas que dice, por ejemplo, Guardiola? Por ese sentido, no me molestan. Él puede decir lo que quiera, como yo estoy diciendo también lo que creo que es lo que pienso, ¿no? Pero evidentemente lo que hay que pensar es dónde lo dices y por qué lo dices en un momento determinado. No se puede posicionar en un club tan grande como el Barcelona, donde tiene muchísimos socios de distintas formas de ver las cosas. ¿Y Piqué, por ejemplo? La forma de interactuar en las redes sociales y provocar, etcétera, etcétera. Y de lo mismo. Para mí no. Este hombre pues es como cada uno somos y él es así de quizá claro. A mí no me provoca. Lo escucho, puedo estar de desacuerdo en dónde lo dice en un momento determinado, pero nada más. Bueno, Paco, pues ¿tiene usted conocimiento del margen de estas peñas que hemos antes señalado en la provincia de Alicante? ¿Sabe que esto se ha extendido a otras partes de España donde hay peñas del Barça? Sí, no lo sé directamente por ellas, porque no nos hemos puesto en contacto o no nos han llamado directamente, pero hoy en Información de Alicante, un periódico de aquí de la provincia de Alicante, han salido 2 páginas, muchas peñas, personas como Asensi, que fue un exjugador del Barcelona. ¿De Alicante? Sí, que vive en Santa Pola. Y precisamente estaba prácticamente con la opinión nuestra, me refiero a nuestra porque coincide por lo que nosotros hemos presentado la protesta, nada más. Claro. Paco Orgiles, peñista, tesorero de esa peña del Barça. Gracias y buenas noches, Paco. Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas noches. Hemos pedido también la opinión del sabio Tomás Guas, colaborador de los programas deportivos de la cadena COPE. A ver qué nos cuenta el sabio Tomás Guas. Acaba de recordar a Sensi, claro, es que nos está recordando nuestra infancia. Es decir, los cromos con que jugábamos eran los cromos que aparecía Sensi o aparecían otros jugadores en aquel momento del Barcelona, ¿no? Y es tremendo que todo eso se haya echado a perder
por el propio independentismo y por la utilización de un club. Porque el presidente de la Peña ha dicho una cosa clara, es decir, a ti te puede sentar mejor o peor, podemos tener nuestras opiniones con lo que diga Guardiola, con lo que diga un jugador o otro, pero aquí el problema es que se ha utilizado el club, es decir, con pancartas, como instrumentalización, etcétera, etcétera. Y ya digo, pues eso es lo grave. Ahora cada uno que opine como quiera y que se le pueden pedir responsabilidades en el plano personal o particular, ¿no? Pero ese ha sido el club en su conjunto, todo eso es intolerable. Tomás Guas, dígame usted, sabio, díganos, buenas noches. Buenas noches, Antonio y compañía. Pues hombre, pasa que España se ha enfadado y entonces claro, eso ha llegado al fútbol, como no podía ser de otra manera, y por supuesto al Barça. El presidente del club, en la asamblea de socios esta última, dijo que estaba a favor de las instituciones catalanas y la democracia, y naturalmente la cosa chirría. Llegados a este punto, ¿está usted con la democracia o con las instituciones catalanas? Y hay unos señores de Elda, como otros muchos, pero esto lo han publicitado, que han dicho que hasta aquí hemos llegado. Seguirán siendo del Barça, pero no quieren saber nada con este club absolutamente errático, ¿no? No son los primeros. Yo recuerdo un artículo de Javier Sardá en el periódico de Cataluña que dio mucho que hablar, que se titulaba "Ya no soy del Barça". Eso es complicado, porque bueno, la mayoría, los que estamos picados por ese mosquito, pues la cosa de los colores cuesta deshacerte de ellos. Pero sí que realmente, pues bueno, uno puede ser del Barça y no estar de acuerdo, ¿verdad?, con este desvarío absoluto en el que estamos viviendo. El señor presidente del Barça, me consta, como empresario, está preocupadísimo, como no puede ser de otra manera. Pero el club está en esta especie de equilibrio, esta locura del más que un club, que al final pues acabas olvidándote de lo fundamental, que es tu gente. Y el Barça, pues como club universal y global y todas las cosas que decimos ahora, pues ha dejado de lado a una serie de personas que tienen una manera de pensar completamente diferente. Es la España cabreada, querido. Entonces yo entiendo perfectamente que en Elda se hayan plantado. Ni son los primeros, ni serán los últimos. Enseguida vamos a repasar las portadas de los diarios de hoy miércoles. Antes, vamos a ver cómo está ese barómetro, que cerraremos dentro de aproximadamente 20 minutos. 19 minutos, Paola. 19 minutos para que cerremos el programa y 19 minutos les queda a ustedes para marcar alguno de los teléfonos que les estamos poniendo en pantallas, ese 905-85501, si consideran que sí debe existir ese cara a cara entre Mariano Rajoy y Puigdemont, el mismo teléfono acabado en 002, si no lo ven conveniente, porque hasta ahora gana el no, gana ese 002 con un 71%, frente a un 28% que sí vería conveniente ese cara a cara. A ver qué es lo que ocurre en esos últimos 20 minutos. Todavía tienen tiempo, por supuesto, para seguir votando. Mónica González. Buenas noches, Antonio. Tenemos novedades en relación con este desgraciado suceso, fechado en Río de Janeiro, que costó la vida a una turista española de Puerto de Santa María, para más señas, alcanzada por el disparo de un policía militar. Parece que la familia duda, la familia y sobre todo el hermano y la cuñada de la víctima, dudan que las cosas fueran como cuenta la policía militar brasileña, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Además lo contradicen, Antonio, no es que lo afirmen, es que lo contradicen. Además hoy han tomado declaraciones en la sede de la Policía Civil de allí, de Río de Janeiro, y han dicho tanto el cuñado, la cuñada, perdón, el hermano, la guía y el conductor que no vieron ningún control de seguridad, no había ningún control de seguridad y no hubo ninguna orden de parada. Por lo tanto, la policía militar, que fueron los que dispararon contra el coche, o mienten o a ver qué sucede, pero la policía militar sigue afirmando en esa versión oficial que realmente se saltaron un control de la policía y que por eso la emprendieron a tiros. Hay que decir que ese tiroteo se produjo a la vuelta, es decir, el conductor va a buscar a los turistas, baja y en esa vuelta, que además vimos en esas imágenes, es cuando se producen esos dos disparos contra el parachoques y la luna. Cuando está volviendo, efectivamente, cuando ya regresaban del camino no vieron ningún control, como acabo de decir, no vieron ningún control y continuaron su camino y de repente escucharon disparos y uno le dio en el parachoques del coche, en la parte de atrás, y en la luna trasera, que es el que le alcanzó en el cuello de Esperanza. Mónica, esto que estás contando, vamos a ver. Ahí vemos las imágenes, Antonio. Nosotros estamos, bueno, ahí vemos el disparo, efectivamente, el disparo de la luna trasera del coche. Pero normalmente hemos visto muchos controles policiales en España. Sí. Y no sé si en Brasil serán muy diferentes, pero un control policial, y vosotros habéis sido testigos, y nosotros es igual. Somos... Es igual. Vamos, es que ves perfectamente cómo está ordenado, de tal forma que cuando llegas al punto donde está la policía, los coches, además puede haber incluso dos coches, dos cuerpos policiales, e incluso hasta tres, puede estar la Policía Nacional, la Guardia Civil y hasta la Policía Municipal. Totalmente. En controles de Madrid y en carretera y fuera de Madrid, ¿verdad? Y se ve perfectamente. Es muy raro que
si tú, vamos, que no pares cuando te están haciendo... Esa es la historia. Es que, claro, esos testigos afirman que no había control y además tú decías, la normativa allí en Río de Janeiro, en Brasil... Es que es muy visible, un control es muy visible. Es que cuando alguien se salta un control de seguridad, hablamos de un vehículo civil, tienen orden de no disparar, tienen que bloquearlo de alguna manera, pero jamás disparar, cosa que, como vemos en las imágenes, de repente la policía va detrás y es cuando empiezan a disparar. Los policías detrás del coche. Claro, es que salen corriendo con las armas, en las imágenes con las armas y disparando. Es que es algo irrisorio. Hay que decir también que la persona que han detenido en el día de hoy es el teniente responsable de estos actos, pero la justicia brasileña ya le ha dejado en libertad porque dice que no hay ningún tipo de peligro ni ningún tipo de amenaza para que este señor esté en la calle. También es verdad que... Pero es el que disparó contra Es el que disparó, es el que disparó. Ahí estamos viendo pasar el coche. Estamos viendo... Esto es la zona donde, en la favela de Rociña, que es donde se produjo. Ahí está, como vemos, el disparo en la luna trasera, que es el que alcanzó terriblemente a Esperanza, esta mujer de 67 años, como tú bien decías, del puerto de Santa María, que precisamente hoy se ha hecho un homenaje en esta ciudad, las banderas a media asta, y además una mujer muy querida por los vecinos, por los ciudadanos, una mujer muy conocida. Ha sido una pérdida muy sentida que además los compañeros de COPE han estado hablando tanto con el hermano de Esperanza como con el alcalde del puerto de Santa María. Y si quieres, Antonio, vamos a escuchar lo que han dicho los compañeros. Yo creo que es la alegría de la familia, es la unión de toda la familia y, bueno, una gran libre, porque siempre ha sido libre, ha viajado por todo el mundo, una persona en ese aspecto muy abierta, unos conocimientos bárbaros, querido por todo el mundo, una persona que en cualquier fiesta que estaba pues era el centro de atención. Le he transmitido el pésame en nombre de toda la ciudad. Se pueden imaginar que desde ayer por la tarde y hoy por la mañana ha sido cantidad de personas del puerto que a través de los medios de comunicación, enterarnos de las circunstancias del fatídico fallecimiento, nos hemos visto conmovidos. Porque era una mujer, efectivamente, como dice el alcalde David de la Encina, una mujer muy conocida en todas cosas, tenía un negocio de inmobiliario. Efectivamente. Una mujer que viajaba mucho, ya estaba jubilada. Y tenía mucho contacto, además, con la y viajaba siempre con la familia, además a lugares culturales, nada de aventuras arriesgadas, todo lo contrario. Y hay que decir que también el cuerpo de Esperanza, los restos mortales, se están repatriando a España en estos momentos. Gracias, Mónica. Gracias. Hasta luego. Te veo luego en un ratito, cuando terminemos aquí, allí voy, a Detrás de la Verdad. Gracias. Te esperamos y luego te vemos ahí. Es verdad que es sorprendente que te digan que... Vamos a ver, yo no me puedo creer que si realmente estaba el control bien establecido, te puedas saltar. Es que no sé, yo si lo comparamos con los controles policiales que se hacen en España, es imposible que tú te saltes un control si no quieres saltártelo. Parece que porque lo ves perfectamente, sabes perfectamente, si además es que tienes que pasar por una... Es que es muy difícil. Y que la respuesta sea esa, que te líes a tiros, que te saltas un control y no se te lían a tiros. Irán con el coche a ver si te cogen o lo que sea, pero es muy raro, la verdad. Es todo como... Es un caso, parece, bastante claro de negligencia policial. Se trata además de la policía militar, o sea que no es una policía acostumbrada a ese tipo de controles y actuaciones. Es verdad que allí en la zona que visitaron, una zona que tiene otros tipos de peligros, pero lo que no parece es que sea precisamente tu muerte sea producido por una negligencia policial, ¿no? Vamos a ver en qué acaba la cosa. Además desgraciadamente, con el fallecimiento de esta mujer. Venga, repaso a la prensa, repaso a los periódicos. Empiezo por ABC. ABC lleva portada una noticia que también recoge El País en la suya. Tiene que ver con lo que empieza ya a ser algo realmente denunciable y lamentable, que es el adoctrinamiento en las aulas, a los pequeños. A veces dice que los institutos catalanes utilizan a sus alumnos contra la represión franquista. Solicitan por carta, ahí lo ven ustedes, a los padres que autoricen a sus hijos a dejar las aulas y manifestarse mañana en Cataluña contra el artículo 155. Ya han visto ustedes que además hay unos carteles en los que hablan de huelga general en contra de la represión franquista. ¿Qué sabrán estos? ¿Qué represión franquista han conocido esta gente? Pero no se han enterado que Franco murió hace ya 42 años. Bueno, o me he quedado corto, o 46. Pero es uno de los principales problemas que sigue habiendo en Cataluña y que yo no sé cómo se va a solucionar si se mantiene, o sea, si ahí no se interviene de alguna manera. O sea, no tiene ni pies ni cabeza y a ver a estos niños cómo les convences tú pasado mañana de que eso se está aplicando el 155 o de que hay unas elecciones que ya no hay independencia. O sea, yo creo que esto de verdad llega a un punto que si no somos conscientes
conscientes y no aprovechamos la oportunidad ahora, yo no sé si de devolver competencias o de aumentar la inspección, o yo no sé cómo, pero vamos, esto que todos nos imaginábamos que estaba pasando, pero que realmente ahora estamos viendo con ejemplos clarísimos de lo que está ocurriendo, ese adoctrinamiento que no existe, cada vez hay más más que en las dictaduras, pero no, eso no se puede permitir que continúe. No se puede permitir, pero recordemos que la semana pasada Ciudadanos presentó una moción en el Congreso que no prosperó por el voto contrario del Partido Socialista y la abstención del Partido Popular, que a mí es algo, y se abstienen porque presentan una enmienda, lo que quieren es que se levante la protección a la persona que desvela, que denuncie ese tipo de situaciones. Pero estamos locos, claro que tienen que protegerlo. Porque esa gente tiene miedo, esa gente está viviendo amenazas constantemente. Entonces, a mí eso sí que me preocupa. Ahora que se habla tanto del artículo 155, el mejor artículo 155, donde mejor estaría destinado precisamente en el tema educativo. Esto es un cúmulo de negligencias que durante mucho tiempo se ha hecho dejación. Primero, la alta inspección del Estado no ha funcionado nunca. En segundo lugar, se ha mirado para otro lado. Cuando estaba claro, nos hemos acordado hace muy poco de Tarradellas, y Tarradellas lo dijo claro. Hay un proyecto ideológico clarísimamente que en el año 90 se conoció por parte de Jordi Pujol, que era adoctrinamiento en los colegios, control de los funcionarios, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que estamos ahora mismo. Se ha producido un falseamiento de la historia de tal manera que los chavales viven en otra realidad absolutamente ajena. En los 80 ya habló Pujol en los 80 del proyecto de construcción nacional. Pero hay hay algo mucho más serio y más grave. Todo esto está poniendo de manifiesto o evidenciando que se ha educado a algunos niños, o a muchos, en el odio a España, que eso es lo más grave. Dice El País sobre este particular que la crisis está reavivando la polémica sobre el adoctrinamiento en las aulas, y el titular es el procés entra en la escuela catalana. Comenta en su artículo firmado por Pilar Álvarez que el Ministerio de Educación ya ha enviado dos requerimientos a la Generalitat para que actúe contra ese adoctrinamiento en colegios e institutos catalanes por hechos relacionados con el proceso soberanista. El Ministerio de Educación da por constatado que aumenta el adoctrinamiento instando a Besilo para el rechazo hacia España. Ahí la Fiscalía ¿Qué dice la Consejería Catalana de Enseñanza? La señora o la consejera Clara Ponsati, que todo esto son acusaciones infundadas. Cuando hay evidencia hay casos, y cuando hay datos que avalan todo esto y acreditan todo esto. Están encantados de están educándolos en el odio a España. La semana pasada dábamos en El Mundo un caso tremendo, un cuento que se le estaba leyendo a los niños. Terrible. El cuento era ¿de qué rey se trata y cuál es? Matar al rey y a los policías malos. Claro. O sea, ¿te imaginas de qué rey se trata y cuáles son los policías malos? No hace falta insistir. Pero la Fiscalía está investigando casos de adoctrinamiento clarísimo. Es decir, ha habido niños que se les ha sacado en su tiempo libre y se las ha llevado a manifestarse delante de un cuartel de la Guardia Civil. Mirad en una juguetería. ¿Tienes por ahí la foto, Paula? Hay una foto de una juguetería que nos han enviado hoy precisamente, ¿verdad? ¿Te han enviado a través de las redes? A ver si saben ustedes exactamente qué es lo que ven en esta fotografía. Vamos a ver si la podemos ver, porque claro, ahí hay un popurrí. Se trata de un diorama o una maqueta de Playmobil, y fíjense porque lo que están representando es la carga policial del pasado. Ahí están los mozos por un lado. Ahí están los mozos, efectivamente. Ahí están los policías. Ahí lo vemos. Hemos visto antes a unos Playmobiles con la estelada, y en el fondo fíjense porque están los reyes mirando, el rey y la reina, y Rajoy. Bueno, pues esto que están viendo ha sido la estrella... se produce la carga de la policía y de la Guardia Civil. Efectivamente, ha sido la estrella de la Feria del Comercio de Alcarràs, un municipio, un pueblo que está en Lérida. El autor, un tal Josep Virgós, pues se le ha ocurrido esta idea de representar lo que él entendió o cómo él vivió ese referéndum. Es una juguetería, ¿verdad? Referéndum. Nos han dicho. Es una juguetería en Lérida, en principio. Lo que figuraba en prensa han hablado con La Vanguardia, concretamente, era que había sido la feria de esta estrella, la estrella de la Feria del Comercio, concretamente, que se está celebrando estos días, y que de hecho el autor está tan encantado con su obra que quiere repetir esta maqueta de nuevo. Lo va a hacer el día 11 y 12 en la Feria de Coleccionismo de Girona. Bueno, sorprendente desde luego. Una idea... Déjame que siga, porque si no se nos va el tiempo. Voy a continuar con las portadas. El País destaca que a la espera del próximo movimiento de la Generalitat
hay ya grietas, primeras grietas, habla El País en el pacto entre el PP y el PSOE sobre el uso del 155. El PSOE descarta intervenir la autonomía si Puigdemont convoca elecciones, cosa que ya hemos comentado esta noche, y los independentistas reparten instrucciones para defender su república. CaixaBank, ¿qué dice CaixaBank? Que su traslado a Valencia no es temporal y niega que recibiera presiones. O sea, que se van porque quiere que sea definitiva. SEAT mantiene de momento su sede en Cataluña, pero la moverá si peligra la protección jurídica. Y el liceo catalán, o barcelonés, pierde un 30% de ingresos en 2 meses por la caída de la venta de entradas en taquilla. Más de 400.000 euros, para que sepan ustedes la factura que le están pasando. Voy con El Mundo. El Mundo también destaca que el gobierno discrepa con el PSOE. Unas elecciones no evitan el artículo 155, la aplicación del 155. Miembros del gobierno de la Generalitat presionan a Puigdemont para que convoque comicios. Y el Senado le ofrece que acuda a la Cámara y debata con el gobierno. SEAT se iría de Cataluña si hay independencia. Europa es imprescindible, dicen los directivos de SEAT. CaixaBank, por cierto, traslada a los analistas que el fin de la tensión está cerca, pero dice que no volverá a Barcelona. Y los Mossos de Escuadra amenazan con una huelga de baja médicas si se aplica el artículo y le controla el gobierno de España, ¿no? El gobierno de la nación. Voy con La Razón. La Razón habla de Rajoy, que aprobará el 155 aunque no tenga el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. Cree que no puede pararse, aunque sí graduarse, según lo que haga el presidente. Moncloa ve irrenunciable el cese de Puigdemont y la vuelta a la legalidad, para que pudiera pararse ese artículo, y los socialistas discrepan y dicen que si hay elecciones debe suspenderse. Y el Govern que se rompe entre elecciones y la declaración de independencia. Los consejeros del Partido Democrático de Cataluña, Santi Vila y Meritxell Borràs, y los de Esquerra, Carles Mundó y Toni Comín, amagaron con renunciar si se formaliza la declaración unilateral de independencia. O sea que hay efectivamente, como nos comentaba José Luis Pérez, consejeros que están a favor de que se convoquen las elecciones y que no se declare la independencia. Y CaixaBank asegura que el cambio de su sede a Valencia es ya definitivo. Voy con La Vanguardia. División también, destaca La Vanguardia lo mismo que esto que comentábamos antes de La Razón. División en el gobierno de Puigdemont entre convocar elecciones o declarar la independencia, hacer una declaración unilateral de independencia. Puigdemont ordena recurrir en el Constitucional la aplicación del artículo 155 y el Senado abre la puerta a un cara a cara inédito entre los dos presidentes, Puigdemont y Rajoy. Y también comenta que la Cámara, la Cámara de Comercio, rebaja la previsión de crecimiento de Cataluña por la crisis. No ven ustedes las portadas porque parece que se nos ha fastidiado el aparato. Sí, reiniciar. Venga, ¿qué decía Javier? Un amigo muy cercano a Puigdemont. Tiene muy buena información. Sí. Me acaba de decir que esta tarde verdaderamente ha habido muchísima presión y que estaba entre los miembros del gobierno los nombres, Santi Vila y otros, sí. Y la presión ha sido extrema, incluso prácticamente viene a insinuar que había cedido. Pero conforme ha avanzado la tarde-noche, textualmente dice que se decanta de nuevo por la declaración de independencia. Veremos en qué queda, porque un día es una cosa, otro día otra, pero lo que comentábamos antes, que Puigdemont en el fondo lleva dentro, en su ADN, o sea, por mucha presión que tenga, lleva dentro. Él gobernó con la CUP en Girona y es independentista desde que era niño, lo ha reconocido. Pues si te advierto que al final a lo mejor es incluso mejor, dices, por lo menos ahí el bloque constitucional seguiría junto, se podrían intervenir las televisiones y si hay elecciones, porque imaginaros elecciones dentro de 3 días, con todo el mundo nerviosísimo, o sea, dentro de un mes y medio, todo el mundo nerviosísimo, inciertas, ¿y qué hacemos? Sale lo mismo, estos señores, se presentan los mismos señores que están cometiendo ilegalidad tras ilegalidad. Y vuelven a la carga, ¿no? Y vuelven a la carga, y mientras tanto son las televisiones, día tras día, con su doctrina, con su tal. O sea, es que casi es mejor. Mire usted, declare la independencia, intervenimos todos, tratamos de poner esto en marcha. La idea de Moncloa de que unas elecciones en un inminente plazo es muy incierto y muy complicado, yo estoy de acuerdo. En este momento, verdaderamente el independentismo, con todos los problemas que están viendo económicos, con toda la fractura que tienen dentro de ellos, están muy movilizados, muy movilizados.
Y recordemos que las últimas elecciones autonómicas ya tuvieron casi un 80%. Pero la otra parte también está muy movilizada. A ver, que tenemos Eso es lo bueno, pero Claro. es que en el 2015 Es lo ya bueno lo y lo estaban. diferente. Pero Sandra, ya es también la otra parte. Y hace está el unos años asunto estaba muy económico, movilizada. Javier, O sea, que ya sabes- es muy incierto en este Que son momento. las 12:30, que es muy tarde. Vamos a ver qué va a ser noticia hoy miércoles. Hoy, ya miércoles 25 de octubre a las 12:30 en directo, les contamos esas informaciones que ya hoy van a ser noticia. Y en primer lugar, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a intervenir en la sesión de control del Congreso para hablar de la situación en Cataluña, a solo 2 días de que el Pleno del Senado apruebe la aplicación del artículo 155. En Barcelona, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, va a decidir si acude a la Cámara Alta para defender sus alegaciones a la aplicación de este artículo. Y por último, a las 4 de la tarde, ya hoy miércoles, TV3, Catalunya Radio y la Agencia Catalana de Noticias, los medios públicos catalanes, van a dar una rueda de prensa conjunta para explicar su posición ante la aplicación de este artículo 155, que, Antonio, es el número más repetido esta semana, el 155. Claro, por eso hay gente que lo está comprando ya como número de la lotería de Navidad. Ya no quedan décimos, ¿no? 155. El 00, bueno, también pueden comprar ustedes el 10.155, el 20.155, el 20. Fíjense, 155 hay muchos. Ahora que sean 00155, no, es que la serie, ¿no? La serie completa. Paula, vamos a ver, antes de que nos cierres el barómetro, hay una carta que nos escribe una niña de 9 años de Vilafranca del Penedès, ¿puede ser? Vilafranca del Penedès, que nos ha emocionado. No aquí en vamos la a ver el redacción. nombre, ni vamos a enseñar la foto, a pesar de que su madre nos autorizaba a hacerlo. Tiene 9 años, ¿por qué no queremos, en fin, que pueda tener El dibujo, eso consecuencias el para dibujo sí ella? nos enseña a Si hablamos de sus enseñarlo, ¿no? padres, que son María y Jordi. Sí, no lo y mismo. mira El dibujo que nos ha mandado... Mira qué dibujo más bonito. Desde aquí darle las gracias a esta niña, que nos ha Aquí podemos verlo encantado. mejor. ¿Puede enfocar? Ahí está. Nos ha contado que tiene 9 años, que vive en Vilafranca y que aparte de ir al colegio hace gimnasia rítmica y que compite con otros clubs. Dice, todas las noches mi familia y yo vemos tu programa de televisión, El Cascabel, y te escribo esta carta porque me pareces muy simpático. Me gustan mucho tus corbatas, aunque algunas noches no las lleves. Me gustaría que tú también me escribieses una carta. También me encantaría que en El Cascabel enseñases esta carta y dijeses mi nombre. Eso ya le decimos que no puede ser. Mi madre se llama María y mi padre Jordi. Y es un fiel seguidor tuyo porque, dada la situación que tenemos aquí en Cataluña, tu programa nos aporta un poco de esperanza. Así que esperamos que sigas estando mucho tiempo en antena y recibe un fuerte abrazo y un fuerte beso. Desde aquí nosotros le mandamos otro. Por cierto, que lo curioso es que la madre en la postdata nos cuenta que quiere dejar constancia de la difícil situación que está viviendo su hija por el atroz adoctrinamiento que la infancia está viviendo allí en Cataluña. Desde directores, profesores, incluso los propios compañeros. Esa es la carta y ese es el mensaje que nos hace llegar la madre. Muchísimas gracias y un beso muy fuerte a esta niña. Insisto, la madre nos autorizaba en la carta para que mostráramos la foto, nos ha enviado la foto, pero por prudencia no vamos a hacerlo. Pero eso sí, le mandamos un besazo enorme y muchos abrazos y nuestro mayor afecto y apoyo a la familia. A María y a Jordi. Y mañana corbata. Debes volver a la corbata por esa niña. Colgaremos el dibujo aquí en nuestra redacción. Y vamos a cerrar el barómetro, Antonio, que tenemos un 71% de espectadores que ha decidido que no está conforme, que no debe existir ese cara a cara entre el señor Mariano Rajoy y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, frente a un 28% que sí que lo considera oportuno. Bueno, pues vamos a ver qué nos ha preparado Detrás de la Verdad. Patricia Betancor y Ricardo Altable, ahí están, ahí al ladito, un plato aquí al lado. Adelante, Patricia, cuéntanos, adelántanos temas. Buenas noches, Antonio. 3 de los principales testigos que tenían que declarar hoy en el juicio por el doble crimen de Cuenca están desaparecidos. Segunda jornada de este juicio que ha vuelto a estar marcada por la impotencia de la familia a la llegada de Sergio Morate. Escenas desgarradoras que vamos a ver en unos momentos. Bueno, y además más cosas, porque se cumplen 10 años de uno de los crímenes más violentos de la historia reciente de España. El alcalde de Polop, en Alicante, murió de varios tiros cuando salía de su casa. Es un crimen que está a la espera de juicio y del que esta noche vamos a dar importantes novedades. Estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Gracias, Patricia. Enseguida os damos paso. Adiós, Paco Rosell. Muy buenas noches, Antonio. Adiós, Sandra Fernández. Gracias. Gracias también a ti, Yolanda Gómez y Javier Gallego. Y a ustedes por la atención que nos han prestado. Y mañana más. Bueno, mañana es miércoles. Bueno, hoy ya es miércoles. Y entre mañana y hoy, mejor dicho, miércoles y el viernes saldremos de nuevo. Veremos a ver cómo acaba todo esto. Qué misterio, efectivamente. Que pasen buena noche.